no trabajamos para las encuestas, no tenemos presupuesto para pagar ello. Estoy viajando a principios de marzo a traer este tren. No nos pidan cero asaltos, cero bombas, ser ilusos. No hay contaminación en las plantas por residuos de metales en las aguas. Y a lo mejor podemos recibir un donativo. Abraza tu col. Esto ya es el colmo. Miserable. Conchudos de mierda. ¿Por qué no te atreves a hablar de otro tema? Porque no se habían puesto a revisar la data. Y eso a mí me llega. El mundo está un poco loco. Buenas, señores, ¿cómo están? Yetzaet Delgado ha estado desde las 3:30 superchateando. Dios mío, es más, has estado superchateando desde tan temprano que ya se fueron sus superchats. Felizmente mi producción, siempre atenta, me ha guardado unos superchats. Lo vamos a leer para que su plata no llegue en vano, porque yo aprecio mucho a la gente que superchatea. No se olviden de superchatear hoy, por favor, señores, porque siempre nos traes un producto de calidad, dice Yetzaet, mi superchat, para que este canal crezca como la espuma, venza mi caballo ganador. ¿Qué más hay por acá? Bueno, nuevo miembro, Kevin JC777. Le damos la bienvenida a La Contrita. Y bueno, había acá otro superchat que ya se me fue. Acá está. Bueno, Kerry, ha sido también, lo recuerdo de la Rorro. Kerry dice, hoy se conmemora un año del fallecimiento de Alberto Fujimori, dictador y genocida. Bueno, no tenía la efemérides, Kerry, gracias. Te agradezco por siempre tenerme al tanto de la situación. ¿Qué más? Había un superchat más, pero ya se me fue, amigos. Bueno, a partir de ahora ya producción se va a encargar de guardar los superchats y me los iré pasando por interno, así que no se olviden de superchatear, también nos pueden apoyar acá el Yape. Y los que están conectados y todavía no son suscriptores del canal, suscríbanse porque estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y esa es nuestra meta, tenemos que completarlo antes de noviembre, es nuestra meta completarlo antes de noviembre. Así que, nada, suscríbanse, señores. ¿Qué hay por acá? A ver, comentarios rápidamente, comentarios que no han superchateado, pero que ya saben que al inicio del en vivo siempre leo y después ya dejo de leer los que no superchatean, pero al inicio siempre sí. Likes, mendigo likes, no se olviden de dejar sus likes, señores, 700 conectados en vivo para empezar. Chicos, eduquen, es la oportunidad de aprender y no de pelear. Aunque sabemos que a Benza le gusta el show, déjame hacer show, amiga, déjame hacer show. Ahorita empezamos con la campanita, primer round. Déjame hacer show. Benza, devuelve el financiamiento de USAID. Yo quiero financiamiento de USAID. No, pero ya no USAID, ¿no? Pero yo quiero mi financiamiento, amigo. Nunca me llegó, lamentablemente. Me faltan contactos. Benza, estás tarde. Hemos salido temprano, viejo. Siempre salimos a esta hora. Siempre ponemos cortina a las 4:05 estamos arriba. ¿Qué más? Este es el panel para la entrevista. Falta mi guy Stoner Lawyer, dice Charlie. Bueno, algún día vendrá. Y bueno, ahí empiezan las palmas para Fernando Llanos. Dice, Fer, dale duro. ¿Qué más? Soy tu hincha, Fernando. ¿Qué más por acá? Prende Luchulú. ¿Qué más dice por acá? Siempre tarde Benza. Bueno, gracias. ¿En qué estudio están? Ya luego les presento el estudio, amigo. Cuando negocie la permanencia, ahí le negocio la permanencia del canje al estudio. Así que tranquilos, ya luego les presento el estudio. Pero está bonito, ¿no? A ver si Controles me hace un paneo de las 3 sillas, aunque estén vacías todavía, porfa, para que lo vean. ¿Ah? Ahí está una, ahí está. ¿Ah? Estamos subiendo de nivel, ¿no? Eso es gracias a Yetzaet Delgado. Yetzaet Delgado, cada superchat está pagando esta subida de nivel del estudio. Miren, ¿ya ven? Qué lindo. Fernando, métele sus factos. Las 5 pepas de Llanos presente, dice. Bueno, ha convocado al público. Acá dice desde Madrid, con Fernando Llanos. Bien. Bien, bueno, señores. Hoy día vamos a hablar de AFP, el tema que está tocando a la gente, al trabajador común y corriente, ¿no? Yo tengo este rollo siempre que, bueno, no sé si comparte el público, creo que sí, pero es este rollo de que, sí, pues sí, interesante, toda la novela fiscal, interesante, todo lo que pasa por, digamos, en las altas esferas del poder, pero en realidad le toca la vida a 4 o 5 personas que están involucradas en eso, ¿no? Esas 4 o 5 personas son personas con poder, sí, y es importante reportarlos, pero este tipo de temas es el que realmente nos interesa en este canal, ¿no? El tema de aquellas empresas que se vinculan con millones de personas, aquellos servicios privados que se vinculan con millones de personas. Todo el mundo va al banco, todo el mundo va al mall, todo el mundo compra en el supermercado, todo el mundo utiliza empresas privadas de transporte en algún momento, ¿no? Y muchísima gente, no todo el mundo, y de hecho es parte del problema, por eso lo vamos a hablar acá ya con los invitados, muchísima gente tiene AFP también. Así que es el tema que nos gusta. Te hace elegantón, Benza. Bueno, no te diría que es canje, pero me lo manda el buen amigo Hernán Leo de Lima La Gris.
De Lima la Gris. F, no, sigo acá, no se cayó nunca, ¿no? Sí, ya, ok, gracias. Sí, ya llegaron los trolls, ya los conozco, ya los empiezo a identificar a todos. Somos 1000 conectados en vivo, señores, récord para el canal a los 10 minutos de transmisión. Solamente el día de la marcha contra el Congreso hicimos estos números, señores. Dice, dice que argumenten por qué la reforma beneficia a las AFP. Bueno, ahora lo vamos a argumentar. Elvis Medina dice, impuestos a las AFP igual comisión digna Congreso. Yetzaet Delgado, ¿quién será Curwen? Dice, Benza y nada más. Bueno, eso lo dijiste tú, amigo, no lo digo yo. ¿Qué más? Sábado 13 marcha. Es verdad, bueno, esto entiendo que es una convocatoria medio informalona, ¿no? Pero se ha convocado una, por lo menos, manifestación, por lo menos en redes sociales está corriendo la manifestación. ¿Saben qué? Me han puesto un monitor acá, discúlpenme que parece que, que solo miro hacia acá abajo, pero claro, tengo un monitor acá y no estoy acostumbrado. Entonces me voy a acostumbrar conforme pase el tiempo y dejaré de estar con la cabeza hacia abajo. Pero bueno, lo que les decía, se está moviendo en redes una convocatoria a salir a protestar, ¿no? Creo que nadie se va a ofender a estas alturas si les digo que la reforma de AFP es impopular, ¿no? Creo que nadie se va a ofender, creo que a estas alturas ya es una verdad hasta de perogrullo, ¿no? Y tampoco creo que nadie se vaya a ofender porque todo el mundo ya sabe cuál es la posición que hemos dejado en este canal. Un saludo para la gente, para mi amigo, para el buen Renzo, con el que siempre voy al estadio y que se ha ido de viaje. Ya todos saben cuál es la posición de este canal sobre el tema, pero siempre es bueno abrir la mesa para escuchar todas las posiciones y que todos tengan voz para debatir y poner sus ideas. ¿Qué dice Yetzaet Delgado? Código Indonesia, código Nepal, será. Bueno, estamos ya en 10 minutitos, ya están en el set, acaban de llegar al set, en 10 minutitos arrancamos con la transmisión ya con todos los invitados en mesa. Vamos a estar con Fernando Llanos, el primer periodista que habló de este tema sin pelos en la lengua. Sí, aunque se ríe, está ahí que se ríe, pero es verdad. Y también vamos a estar con Aldo Ferrini, el gerente de AFP Integra. Y además, creo yo que el que ha sido vocero de la causa de las AFP, porque básicamente lo recuerdo a él, ¿no? Y recuerdo algún otro vocero de las AFPs que después de una pequeñita patinada dejó de aparecer, ¿no? Y después lo recuerdo a él. El otro ya quedó en el olvido. Después no he visto mucho más voceros del tema AFP, la verdad. Así que, nada. No sé si ustedes se acuerdan de los otros voceros de las AFP, amigos, no sé. Ustedes me lo dirán acá por interno en comentarios. Víctor Hugo Chuman, bienvenido a La Contrita, un nuevo miembro que acaba de comprar. No se olviden que pueden comprarnos nuestras membresías premium acá, haciendo clic acá abajo en el botón unirse. Tengo que aprovechar, amigos, estamos con 1000 conectados en vivo. No me van a decir que no voy a facturar. Y ahorita no se olviden que nos pueden yapear acá, también nos pueden superchatear. Todo apoyo suma, señores. Esta producción se mata. Tengo 4 personas ahí, así que hay que sostener esto. Está en terapia el vocero, gracias a Llanos, dice. Bueno, todavía debe estar en terapia el vocero, sí, yo creo que sí. Sorteo de Optimanía, se viene sorteo de Optimanía, señores. Ahorita justo voy a entrar con eso, pero sí, vamos a hacer un sorteo entre los miembros del canal de lentes. Así que si ustedes usan lentes, ya saben que vamos a hacer un sorteo entre los miembros del canal. Bueno, vamos a leer un poco de los Patreons. También tenemos nuestros Patreons. Tengo mi grupo de Patreons, así que vamos a ver un poco lo que me han estado pasando. Porque mi grupo de Patreons ha estado así toda la mañana, así, ¿eh? Perdonen que no he podido responder esta mañana al grupo, pero que estaba con toda la producción en sí y me he tenido que cerrar el programa de la noche un poco más temprano. Así que igual me han pasado un montón de data, díganme ustedes en los Patreons si quieren que los nombre o no, pero bueno, me han pasado un montón de data. Por ejemplo, acá uno de los Patreons más asiduos de esta transmisión me ha dicho, la reforma de AFP no necesariamente es idea del fujimorismo, el fujimorismo solo la ha apoyado. En realidad se gestó desde el MEF. Y me recordó una cosa que es verdad, que yo me había olvidado, que es que el MEF tenía la idea de cobrarle AFP a los independientes, pero hasta el 10%. No sé si se acuerdan que empezó a circular esta idea de que el cobro de AFP independientes no sea solo, como va a ser ahora, 2%, que igual a mí me parece un escándalo, pero que no sea solo 2% y luego 3% y luego 4% y hasta 5%, sino que querían que sea de 5 hasta 10%, empezar en 5% y adaptarlo poco a poco hasta 10% que se equipara a los formales, ¿no? Lo cual
Si mal no recuerdo, incluso si rastreamos el tema hasta la marcha contra la ley Pulpín, que me acuerdo haber estado cubriendo esa marcha, me acuerdo incluso que en ese momento la protesta fue contra la ley Pulpín, no sé si se acuerdan, gobierno de Ollantumala, pero también contra la intención de cobrarle AFP a trabajadores independientes. Ya me corregirán ustedes en los comentarios, estoy hablando de memoria ahorita, no voy a hacer la gran Milagros Leiva, pero sí, recuerdo que era un poco así, entonces... No es esto, muchas de las cosas que han entrado a la reforma no son necesariamente cosas que se han elaborado ahora. Es una agenda que se viene intentando impulsar y que se ha condensado toda y que ha dejado esta reforma que tenemos ahora que se acaba de reglamentar, ¿no? Y que en realidad se acaba de reglamentar, pero muchas de sus disposiciones van a demorar o van a tomar un tiempo en entrar en vigencia, ¿no? Ya hablando en interno con uno de nuestros invitados, con Aldo Ferrini, la vez pasada, me decía, ¿no? Esto en realidad se va a implementar a lo largo de por lo menos unos años, ¿no? Me pasan por acá en interno, ¿qué dice? A ver, ¿qué hay por acá? Ah, me pasa un montón de superchats. Bueno, no los había visto, los últimos dos. A ver, para terminar acá, gracias. Dice, a ver, Calvin Sir dice, porfa, pregunten si es verdad eso de que si un afiliado se muere, la AFP solo le da el 5% a sus herederos. Todo lo vamos a preguntar, señores. Jorge Calmet, presente, Jorge Calmet, un saludo para Jorge Calmet, que me escribió en la mañana, venza mi caballo, en ti confío, dame clip para mi video de mañana, claro. Necesitan su clip para comentar en el stream, está bien. Acá tenemos uno de los cliperos que se va a encargar de sacar el clip, así que tranquilo. Y nada, acá hoy se conmemora, si todo esto ya lo leí, ¿no? Bueno, 2 minutitos más y arrancamos, señores. 2 minutitos más y arrancamos. No se olviden de dejar su like. 1200 conectados en vivo, señores. Récord, ahora sí, ni siquiera en la marcha con el Congreso. Debo recordar que en la marcha contra el Congreso, en la que se hizo para que saquen a Santibáñez, cuando en realidad ya habían censurado a Santibáñez, me encontré con Fernando Llanos ahí en la calle. Tenía un equipo, Fernando, 4 celulares, yo con mi humilde palo de selfie ahí transmitiendo, pero bueno, bien. Ahí fue la primera vez que nos conocimos en persona. Va a ser 4:20 y nada, es bueno el 4:20, amigo, pero 4:20 está pauteada la hora de entrada, déjame hacer show un ratito, déjame calentar, tiene que conectarse la gente para hacer la mención, amigo. No se puede hacer la mención a los 2 minutos, paciencia. Vence Llanos mi familia, dice por acá Josema. Piano Man dice quiero ver sangre, bueno. Acá estamos preparados para todos. Pregunta por favor por qué será obligatorio que aporten los que emiten recibos por honorarios. Es un tema que de todas maneras va a estar en la mesa, ¿no? Ese tema, el aporte de los independientes, a mí personalmente me toca. Digamos, yo huí de ser dependiente, entre otras cosas por los descuentos que te generaba la planilla, ¿no? Una de las razones por las cuales dejé de ser dependiente, además de por otras más profesionales y periodísticas, fue porque no quería que me sigan descontando. Y tenía en mis planes nunca más volver a planilla para nunca más tener esos descuentos. Y ahora los descuentos me han alcanzado, como a miles de peruanos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno. Ya eso lo vamos a tocar. Último superchat y les prometo que ahora sí arrancamos. Dice Marino Aguirre. ¿Qué dice? Hola, que le pregunten a Ferrini si aplicar la AFP a los independientes no generará más informalidad. En todo caso, si son liberales, ¿por qué no confían en que la gente disponga de su dinero? Un tema que también he escuchado mucho, ¿no? La AFP, y esto es bien gracioso, el otro día un amigo me decía, mi grupo de libertarios está absolutamente en contra de la izquierda en todo lo que postula, salvo en el tema de las AFPs. Ahí es el único tema donde se unen, ¿no? El único tema donde derecha liberal, derecha hasta conservadora, izquierda, unen voces y están casi que todos en contra. No le estoy diciendo esto no es nuevo para nadie, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sí, efectivamente. Bueno, señores, 4:20 en punto. Les tengo que contar que este streaming tiene nuevo auspiciador, señores. Este producto con 2 meses y medio al aire, el en vivo del canal, ya tiene nuevo auspiciador, se llama Optimanía y me han mandado, miren, unos lentecitos. Bueno, ya solo contarles que los lentes que uso desde hace varios meses son de Optimanía y me han mandado unos lentecitos para que se los muestre, por ejemplo, ¿no? Tengo acá un par de ejemplos, les mostré la vez pasada otros, les voy a mostrar ahora algunos. Me han mandado acá unos así tal cual te llega en una cajita, ¿no? No te llega en esta cajita, sino esta cajita es más merch. Te llega en una caja dura para que puedas usar para guardar y tienes, bueno, ya estas cartucheritas y tienes distintos modelos, ¿no? Este modelo definitivamente no le hace a mi tipo de cara, ¿no? Tienen también un tutorial para lentes por tipo de cara, pero este modelo definitivamente no le hace a mi tipo de cara, amigo, pero bueno. Me han mandado algunos modelitos para que los miren. Acá tienen uno, acá tienen otro.
Y les cuento que optimanía.pe es una óptica online. Mira qué lindo. Mira qué lindo esto, amigo. Este es para que lo pongas. Si un día estás, si quieres manejar y de pronto te sale sol y te jode la vista, acá tienes. Y si no, le quitas, amigo, no importa. Todo hay. Ahí está. Para cuando estés manejando. Estos son los que me voy a sacar yo. Sí les conté la vez pasada por qué, ¿no? Sí les dije que la vez pasada todo el mundo necesita unos lentes de sol en algún momento. Siempre hay que ocultar un poco algunas circunstancias, ¿no? Entonces me voy a sacar mis lentecitos de sol con Optimanía, porque ya me saqué los de vista, me voy a sacar los de sol. Lentes de sol con medida, por supuesto. ¿Cómo es Optimanía? Optimanía, entras a optimanía.pe. Tienen un catálogo de infinita cantidad de monturas, perdón. Infinita cantidad de monturas, seleccionas lo que te gusta y te lo puedes probar. Tienen un probador online que se asemeja realmente muchísimo a cómo se ven los lentes en tu cara. De hecho, lo han estado perfeccionando con el tiempo. Yo he visto ese proceso de perfeccionamiento con el tiempo del probador online. Es muy, muy certero. Lo ves, te gusta y lo pides. Llega a tu casa entre corrígeme, producción, 2 y 6 días si estás en Lima, me parece. Corrígeme esa información, por favor. Sí, 2 y 6 días si estás en Lima y 4 y 10 si estás en provincia, ¿no es cierto? Correcto. Llega a la puerta de tu casa entre 2 y 6 días si estás en Lima y 4 y 6 días si estás en provincia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú vas a una tienda presencial, a una tienda de cadena, a una tienda de centro comercial, tienes ahí que asumir en el precio del lente que estás pagando el costo que el dueño del local paga por el alquiler, que el dueño de la tienda paga por el alquiler del local, tienes que asumir el costo del sueldo de la persona que te lo está vendiendo, tienes que asumir la comisión de la persona que te lo está vendiendo. ¿No se han dado cuenta que van a una óptica y viene una señora que vende y los atosiga? Sí, ese te queda muy bien, mira, no, este puede ser, no. Todos los lentes te quedan bien, hermano, todos los lentes te quedan bien cuando vas a una óptica. ¿Por qué? Porque ganan una comisión, ¿no? Que vas a asumir tú en el costo del lente que estás pagando. ¿Cuál es la diferencia con Optimanía? Optimanía se ahorra todos esos costos y te permite pagar un precio más justo por tus lentes. Hay lentes desde 79 soles, de ahí para arriba, evidentemente, según la montura y según tal. Desde 79 soles, no está nada mal, amigo, la verdad. Se los digo por experiencia. Desde 79 soles y además, si es que gastas en tu medición de la vista, te la descuentan del precio final del lente. Ellos tienen unos locales afiliados en los cuales puedes ir a medirte la vista gratuitamente, pero si estás en regiones, por ejemplo, si estás en provincias y no hay un local afiliado en donde tú estás, tú vas, te mides, subes la boleta, hay una app para poder subir la boleta y te descuentan el precio, el costo de la medida de vista del costo del lente. No lo pagas. La medida de vista siempre te va a salir gratis, a menos que te lo midas en un sitio que no te dan boleta, ¿no? Pero nada, señores, eso es Optimanía. Con el código LACONTRA15 tienen un 15% de descuento adicional, como por si todo esto fuera poco, tienen un 15% de descuento adicional con el código LACONTRA15 y si tienen ganas de entrar justo apenas termine este stream, tienen un comentario fijado acá en los comentarios donde está el link al que pueden acceder para revisar los modelitos. Vaya, pase sin compromiso, señor. Ya le dije, antes se acuerdan que tenía unos lentes horribles. Bueno, ahora tengo unos lentes bonitos. Estos lentes los compré en Optimanía. ¿Qué más, señores? Eso es José Ramírez Cruz, Bebenza. El sábado, ¿a qué hora irás a la marcha? Vamos a ver, amigo. Vamos a ver, no me doxees tampoco, ¿no? Si voy, iré tranquilo, caleta, calladito. Bebenza, pura, quiero bajar mi pepa. Bueno, señores, ha llegado la hora. Es momento de presentar a nuestros 2 invitados de la tarde, por los cuales estoy seguro que están ustedes acá. Quieren ver, quieren entender, quieren preguntar, quieren saber, quieren hacerse una idea. Ya presenté al primero. El primero es el periodista que más sabe de AFP en el Perú, señores. Fernando Llanos, no necesita mayor presentación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y también tenemos acá a Aldo Ferrini, el gerente de la AFP Integra. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Asiento, por favor. Bebenza, el verdadero auspiciador es Boticuy. Yo no sé, Boticuy te la estás perdiendo, hermano. Te la estás perdiendo, Boticuy. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar, además, por participar, además del primer en vivo en estudio de La Contra. Gracias, ¿no? señor. ¿Qué opinas, Fernando, de esta situación? Bueno, has levantado, se nota. Un saludo a todos los amigos de La Contra. Ha levantado. Ella está delgado, hermano. Se nota que hay factura. Aprovecho. Felicitaciones. Tiene que haber factura, tiene que haber factura. La gente tiene que hacerse rica. Bueno, señores,
Gracias por estar. No necesitan mayor presentación, así que vamos de frente al tema. Yo quería empezar, Aldo, preguntándote, porque así manda la norma periodística, por un poco de coyuntura, ¿ya? Porque hoy día he visto en portada de gestión, también he escuchado las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía, que es el fujimorista Flores, ¿correcto? Que dice que ha convocado de urgencia al MEF y a distintas entidades técnicas para empezar a debatir ya el octavo retiro. Lo cual es un contrasentido en sí mismo, porque los fujimoristas fueron los que en mayoría impulsaron la reforma que prohíbe un octavo retiro, ¿no? Pero aparentemente la presión política mayoritaria para ese octavo retiro ha hecho que retrocedan en época electoral. Empecemos con eso. ¿Qué opinas de que ya se vaya a empezar a discutir el octavo retiro en comisión? Bueno, primero, gracias por la invitación y qué bueno ayudar a que suban los visitantes. Siempre bueno, siempre bueno. Hay que echarse un poco de mérito también, ¿no? Claro. Acá estamos jalando gente. A ver, yo creo que el octavo retiro está sobre la mesa hace un año y todos los que han pasado por comisiones técnicos han opinado en contra del retiro, claramente porque afecta la futura pensión. Más allá, después discutiremos si estamos de acuerdo o no con el sistema, pero para tener una pensión se necesita ahorrar. Cualquiera sea la fuente. El retiro va en contra. Ahora, yo entiendo que como presidente de la Comisión de Economía, si tienen varios proyectos sobre la mesa, los tiene que discutir. Creo que el tema de urgencia, para mí el octavo retiro no es lo más urgente que necesita el país en este momento. Yo no lo pondría como urgente, pero es una opinión personal. Pero se tiene que discutir. Hay un temita que ustedes están moviendo mucho, que es que quien haga el octavo retiro no va a poder tener pensión garantizada, ¿no? ¿Por qué se pone esta condición? ¿Por qué si es que tú decides retirar tu dinero ahora, no antes, sino ahora, ya no tienes pensión garantizada? A ver, porque el proyecto o la ley sale después del séptimo retiro y no puede ser retroactiva. No puedes privar de la pensión al que hizo un retiro sin saber que venía este beneficio. Ahora el beneficio ya está dado y está incorporado en la norma. Entonces, lo que te da la pensión mínima, el beneficio de pensión mínima, es que si tú acumulando fondos no alcanzas a tener el monto suficiente para comprar una pensión mínima equivalente de 600 soles, tú tienes la opción, es facultativo, de entregarle al Estado, a la ONP, tu fondo acumulado, sí, y la ONP pone la diferencia. Si tú vas retirando en el camino, de alguna manera le haces trampa, porque la ONP tiene que poner más diferencia. Entonces, no puedes romper esa lógica de ahorro y de beneficio. Un poquito más cerca del micrófono. Fernando, yo te escuché en un en vivo el otro día hablando sobre que la ONP es la que paga la pensión garantizada y se lo decías a Mari Carmen Alba, ¿no? Claro, le decías, sí. ¿Por qué no le dices a la gente que es el Estado el que va a asumir ese costo, ¿no? Gracias, Paolo. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque es verdad. La ley en el artículo 25 dice que para acceder a la pensión mínima hay una serie de requisitos, pero al final el que te va a pagar la pensión es el Estado. Correcto. O sea, la AFP va a cuidarte la plata hasta que tengas 65 edad de jubilación y después, como no alcanzaste el monto para que te den una pensión de 600 soles, tú tienes que decirle, amigo Estado, acá está mi plata. Llévatela tú y tú complétamela. Y la vamos a completar entre nosotros. Claro. Porque eso significa que va a tener que salir de algún lado, del presupuesto general de la República. ¿Y quién paga el presupuesto general de la República? Todos nosotros. Entonces, al final de la historia, tú tienes tu plata en la AFP, no te alcanza para tener 600 soles de pensión mínima, que ya la tienen ahora en la ONP. Desde enero tienen 600 soles de pensión mínima. Como no te alcanza, por ejemplo, te voy a poner a día de hoy, si tú tienes 100.000 soles hoy en la AFP, no llegas a 600. Te quedas en 530, 31, 32, 33. 100.000 soles, incluyendo aportes todo, y rentabilidad, todo. En tu fondo hay 100.000 soles hoy. Coges la calculadora de las AFP, que es súper sencillo, pones que tu fecha de cumpleaños es hoy, que tu sueldo es el sueldo mínimo y que tienes 100.000 soles. Y te va a salir 530, 31, 32 soles. Como no te cubre los 600 soles que sí te da la ONP, coges tu platita y le dices, Estado, encárgate tú. Y tú complétame la pensión, tú págame la pensión de 600 soles. Entonces, esto de la pensión mínima, que es una de las banderas de los que han impulsado la reforma, al final nos va a costar a nosotros mismos, porque nosotros somos los que ponemos la plata para que el Estado tenga presupuesto y para que pague el complemento de esa pensión. Eso es algo que no se dice mucho, ¿no? Que al final no es que las AFPs privadas te estén garantizando una pensión como parte de, ok, te voy a sacar a ti independiente, te voy a sacar a ti, no te voy a dejar retirar el 95.5 y te voy a cambio garantizar una pensión, pero no es la AFP la que te la está garantizando, es el Estado a través de una reforma impulsada por las AFPs. No, a ver, la AFP efectivamente, el rol de la AFP es gestionar los fondos
para multiplicarlo por el mayor número posible y evitar que llegue a 100.000, sino que llegue a 200.000, 300.000. Estamos acá hablando de pensión mínima, ojo. ¿Ok? Ahora, ese subsidio que pondría el Estado hoy día existe en la ONP. Lo que se busca es que se iguale la cancha para un ciudadano que cuando decide entrar a un sistema, decide ONP o AFP. Hace el mismo esfuerzo de ahorro, pone la misma cantidad de plata y el que está en el sistema de cuentas individuales no llega, le entrega el dinero al Estado y el Estado pone la diferencia. Pero el objetivo, perdón, es que superes esos 120.000. Ahora, es cierto que el Estado pone la diferencia como lo pone en pensión 65, como lo está poniendo hoy día también en el monto que se le ha dado a los profesores, que yo no sé si es justo o es injusto, pero implica una falta de previsión. Lo que queremos con la reforma es que se genere previsión para que en el futuro este costo que va a existir, si es que no hay sistema de pensiones, porque yo no creo que el Estado deje en orfandad a los adultos mayores, ese costo sea el menor posible. Pero hay un ese detalle, es el tema. Hay un detalle que yo quiero sumar ahí. El Estado completa la plata, pero mientras tú llegas a eso, estás en la AFP, todos los meses le dejas, dependiendo de la AFP, entre 1.8 y 2% de comisión. ¿Ok? De tu plata sale el 2% de tu plata directo a la AFP. La ganancia de la AFP. Para que administre tu fondo, ¿cierto? La comisión que te cobra para que administre tu fondo. Si tú llegas a los 65 y no te alcanza la plata, después de haberle pagado 20 años de comisiones de 2% a la AFP, coges el paquetito y le dices, toma Estado. La AFP te dice, muchas gracias, el 2% genial, Estado encárgate tú. No es que vayas gratis. La ONP te cobra el 13% de tu sueldo global. La AFP te cobra, te retienen el 10% de tu sueldo, pero te cobra la comisión. Correcto. Y la comisión permite que las AFPs en años en los que hay bonanza o desplome de fondos siempre tengan generosas utilidades. Es un tema al que definitivamente vamos a entrar en un ratito, que son las utilidades de las AFP como empresas, que es una cosa que todo el mundo critica, ¿no? Quiero simplemente una duda técnica sobre este tema para la gente que no se quede con la duda, que es, ¿qué pasa si es que no se llega a esos 120.000 que te generan la pensión mínima en la AFP por un mal manejo de las inversiones de las AFP? Es decir, ¿podría ocurrir el caso en que un equipo de inversiones de una AFP es simplemente malo, no hace buenas inversiones, no llega por eso a los 120.000 y le traslada ese muerto al Tesoro Público? Es decir, no logré hacer lo que tenía que hacer, encárgate tu Estado. ¿Eso puede darse? No, pero antes de responderte eso, quiero hacer una precisión. Hoy día el esquema de comisiones no es, Fernando, el 2% como tú comentas. Aproximadamente. No. Entre comisión y seguro. No, a ver, el 80% de los afiliados están en comisión por saldo, es decir, ya no se les descuenta el sueldo, sino se cobra sobre el fondo administrado. Lo que nosotros cobramos en Integra es 0.78% al año sobre el fondo administrado, es decir, por cada 5.000 soles que tiene un cliente en la cuenta, se le cobra 39 soles al año. Ese es el cobro, no se les descuenta sobre el sueldo y ya nadie entra a ese sistema. Solo están en el sistema de flujo, el famoso 2% que se habla, los que en el 2012 decidieron quedarse en el sistema. El otro componente, que es 1.30, es el del seguro, invalidez y sobrevivencia, pero eso va a las compañías de seguros, eso tiene otro fin. Entonces, no hay un cobro de comisión para el 80-85% de los clientes que sale de su sueldo. Y eso creo que es bien importante pero hay un detalle resaltarlo. que yo también quiero resaltar un pequeño detalle. Pues esas comisiones, el número que usted plantea, 1%, 78%, depende de cada AFP. Depende de cada AFP. Al final de la ecuación, 1%, 1.5%, lo que ustedes consideren, sí. 2%, lo que ustedes consideren. Al final de la ecuación les aseguro una bolsa asegurada, de entre 1.100 y 1.300 millones de soles al año, cosa que les permite al final de cada año tener utilidades, por ejemplo, 2017, 437 millones. 2018, con rentabilidad negativa, 488 millones. 2019, 501 millones. 2020 de pandemia, 414 millones. 2021, 553 millones. 2022 con rentabilidad negativa, 471 millones. 2023, 486 millones. 2024, 491 millones. Es decir, la operación de la AFP, pase lo que pase, suceda lo que suceda, pandemia, Yaku, fenómeno del Niño, terremoto, guerra, pase lo que pase, es negocio asegurado porque al final de la ecuación tienen utilidades bastante grandes. Sí, y creo que es un punto muy importante que resaltas.
Pero creo que hay que separar la discusión. Hay que entender cuál es el sistema que funciona para los ciudadanos para tratar de sacar la mejor pensión y después vemos cómo funciona la industria. Y podemos discutir como tú quieras, primero la industria y después el sistema. Yo no tengo ningún problema. Ahora, asumamos por un segundo, porque yo creo que el sistema tiene que estar para dar la mejor pensión y creo que ahí deberíamos estar todos claros. No puede, al final lo que debemos buscar todos es la mejor pensión para el ciudadano. Y tenemos claro que la industria de las AFP, como los bancos, como los medios de comunicación, son negocios que deben tener cierta rentabilidad. 400 millones en promedio, lo que tú dices es correcto. Si esos 400 millones de utilidad se pusiesen, asumamos por un segundo que los 400, la mitad, 200 millones se ponen al fondo como parte de la ganancia del fondo. Esos 200 millones, que sería rentabilidad para los afiliados, genera un 6% más de pensión al final de la vida. ¿Es suficiente? No. Eso no quiere decir que no pueda haber más competencia, que pueden bajar los precios. Pero si queremos mejorar las pensiones, de verdad, la discusión central no está en el costo. Claro. Que no, hay que tenerla, pero enfoquémonos en qué es lo que queremos para el país. Pero aquí un paréntesis ahí, permítame. Dale. Que acá hay una diferencia, pues. La industria, tu industria, Paolo, a ti para hacer este programa, tú tienes que alquilar el estudio. Claro, que es un poco lo que iba a decir. Poner de la tuya. Acá en cortito, ¿no? Que es lo que iba a decir es, el otro día una persona me decía, casi no hay negocio como el de la AFP, que es hagas lo que hagas, ganas. Pase lo que pase. Claro. O sea, no hay, es vender esta botella de agua. Como sea, esta botella ya tiene el 2% adicional. Sea botella grande, sea botella chica, sea con agua, con gaseosa, con chicha, te guste, no te guste, te la tomes, no te la tomes. Igual al final de la ecuación, esta botella va a ganar plata. A diferencia de cualquier otro negocio, cualquier operación que se haga de negocio, en la que hay un inversionista que tiene que ponerle la suya, arriesgar su propio capital. Aquí se arriesga el capital de los aportantes. Si pierde, pierde el aportante. Pero la AFP siempre gana. Me interesa la respuesta a eso. El aportante no ha perdido. 10% de rentabilidad desde el inicio del sistema. O sea, lo que pasa es que estamos hablando de temporalidades distintas. El producto que se le da al afiliado a través de un gestor de inversiones, un fondo de pensiones, es rentabilidad al momento de la edad de jubilación. 2/3 del fondo que acumula un ciudadano al momento de jubilación es rentabilidad generada. Entonces, no ha perdido. Ahora, sí es cierto que hay momentos, y tú lo has mencionado con claridad, Fernando, años donde la rentabilidad es negativa, pero el afiliado no está perdiendo dinero. El fondo se desvaloriza y se revaloriza. Hoy día estamos en los niveles máximos de rentabilidad de los afiliados. Entro por eso a ese tema, ¿no? Que es que a veces no se entiende que en inversiones a veces ganas, a veces pierdes, pero sí es verdad que cuando ganas, si es que lo haces bien, ganas más, sí. Si no lo haces bien, ganas menos, sí. Y cuando pierdes, lo mismo, pero al revés, ¿no? Si lo haces mal, pierdes más. Así es. Entonces, por eso es que a eso es a lo que viene mi pregunta. ¿Qué pasa si una AFP tiene un mal equipo de inversiones, pierde o gana menos de lo que debería cuando debería ganar y después le tira el muerto al Estado con lo que dice Fernando, ¿no? Tienes toda la razón, la dejé. Primero, en tema de alineamiento. El 1% del fondo es dinero del accionista, que se llama el encaje. Entonces, el accionista, en nuestro caso hay 400 millones de soles invertidos en el fondo y que rinden exactamente igual que el fondo. Ahora, ¿qué pasa si un equipo de inversiones es malo? La norma tiene el concepto de rentabilidad mínima y la rentabilidad mínima está asociada al performance de las demás AFPs. Es decir, si una AFP es muy mala y la otra es muy buena, uno cae por debajo de la rentabilidad mínima y el accionista tiene que poner el encaje para completar ese monto mínimo. No ha pasado nunca. Ahora, uno dirá, ¿qué pasa si todos son malos? ¿Okay? Hasta ahora los números te dicen que no, 10% desde el inicio del sistema. Sin embargo, y eso sale también en el proyecto de reforma, es el tema de rentabilidad por desempeño, que es, se cobra un monto menor, porque igual hay que gestionar, igual hay que producir la botella de agua, y si el afiliado o si el fondo rinde por encima de un índice de referencia, no sé, cualquiera, digamos, la tasa del Banco Central, lo que defina la superintendencia, en ese momento se cobra adicional. Entonces, si el fondo rinde, por ejemplo, 10%, 9,5 va para el afiliado, 0,5 para el gestor. Sí, pero Aldo, tú y yo sabemos que el mix que van a hacer, la fórmula que van a diseñar para la comisión por rendimiento va a hacer que no sea una menor comisión que la comisión por saldo. No, lo van a diseñar así. No, y te digo, o ustedes se van a realmente arriesgar a que si les va mal 5 años no ganen esos 5 años comisiones. Y te digo porque nosotros hicimos una propuesta al Congreso en 2017 y la propuesta que hicimos es una propuesta que busca ser equivalente.
que busca no beneficiarse por la desempeño o no, porque nosotros sí creemos que en el largo plazo vamos a dar rentabilidad. Y el accionista en ese momento nos compró la tesis, le doy volatilidad a las utilidades porque en el largo plazo funciona. ¿Cuál es el principal? ¿Quién va a definir la fórmula ahora? ¿Cada La FP o la superintendencia SBS? tiene que dar las reglas Ya. y cada FP Define su lo propia que- forma. Hay un Sí. detalle en cuanto a la rentabilidad, porque claro, yo también puedo decir que Perú juega bonito al fútbol porque en México 70 Cubillas hizo goles. Tú tienes que ver la rentabilidad en la temporalidad. Si yo cuento 30 años, 10% suena bien, porque el músculo de la rentabilidad estuvo en la bonanza económica del Perú entre Toledo y García. Ajá. Pero si tú ves la rentabilidad a 10 años, promedio de las FPs, fondo 1, 2, 3, 69% en 10 años. Pero si te vas a 5 años, rentabilidad fondo 1, 2, 3, 28%. Quiere decir que si yo en los 5 últimos años entré a la FP, mi rentabilidad en 5 años es 28%. No es 10%. Pues. No es, no, sí. coincido. Entonces, pero más, si vas a la rentabilidad del año pasado, es 1,43. 1 en el fondo 1, 4 en el fondo 2, 3 en el fondo 3. Entonces, no es que si contamos los goles de Cubillas en México 70, pues tenemos una selección espectacular. Pero digámosle a la gente qué le ha pasado en los últimos años, cómo ha ido su fondo. Y estos son números sacados de Habitat, de AFP, que son el resumen de lo que han hecho las AFPs en los últimos años. 69% en 10 años te lo paga un banco, te lo paga algún otro instrumento de inversión. Vas a la bolsa del año pasado, cuando las AFPs te han pagado 1,43, la bolsa en Lima pagó 12,13. Y en Estados Unidos, 24. Eso es verdad. Sí, El otro día ¿verdad? me senté a almorzar Sí. con un experto en inversiones y me decía, hermano, yo no sé cómo han hecho las rentabilidades que hicieron en 2024 las AFPs si yo invirtiendo conservadoramente he hecho el doble. Yo te voy a decir por qué pasó. Imagínate, tú tienes un departamento y te dicen, tienes que venderlo en 5 días. Activo fijo, difícil, tienes que venderlo en 5 días. ¿Crees que vas a sacar un buen precio o un mal precio? ¿Tanta diferencia hacen los retiros? Por supuesto. ¿Realmente en la estrategia de inversión? El 50% del fondo ha sido retirado. El 50%. Sí, claro, pero- Entonces tienes que salir a vender activos que tienes a largo plazo, tienes que salir a venderlos. Por supuesto que genera un daño los retiros. Es más, yo te diría, y aquí podemos discrepar, que la rentabilidad que se ha generado es buena a pesar de los retiros. O sea, vender el 50% del fondo que, a ver, nosotros hemos hecho inversiones que tenían que generar los recursos en 10 años. Tienes que salir a vender porque si no, no cumples con lo que te dice la ley. El retiro ha generado un daño inmenso. Pero hay un detalle. Antes de 2020, año de pandemia, la rentabilidad de las AFPs, en base a los números de ellas mismas, es 40%. Entre 2015 y 2020. 15, 16, 17, 18, 19. 5 años. Entonces, 8% de rentabilidad en ese momento no es lo que nos venden a nosotros, que es el gran instrumento para la gente. ¿Por qué? Porque te da 8%, pero te cobra el 2% de tu sueldo o trasladado a lo que tú aportas, 16, 17%. Si tú pones 120 soles, 20 para aquí, 100 para acá, es más o menos 16, 17%. O sea, esa rentabilidad que te dicen que es 8, 10, el número que te guste a ti, pero esa rentabilidad te cuesta a ti. Tú pones tu plata en el banco, esos mismos 100.000, y sacas 6, 7, dependiendo de dónde la pongas, y el banco no te cobra nada. Y al final del plazo, tú coges tu dinero y decides qué haces con tu plata. Que ese es otro tema, ¿no? Que lo que me decía esta persona que te comento es, en verdad, si es que me van a dar estos números, yo prefiero darle mi plata a una empresa aseguradora que lo invierta y que me dé mi A ver, capital más mis intereses, ¿no? Dos precisiones. Uno, yo ya lo dije, no lo voy a volver a decir, no es 2%, eso ya no existe, se cobra 0.78 sobre el fondo. Entonces, en ese 8% que tú has comentado, 0.78 es el costo de administración. Entonces te queda 7.20. Ahora, entre el 2016 y 2020 que tú comentabas, o 2015 y 2019, ¿cuáles eran las tasas de los bancos? No era el 6 de hoy día. Los bancos pagaban 2%, porque los temas se mueven. O sea, uno tiene que comparar el retorno contra las alternativas. Y en esa época, las tasas, acuérdate, la FED estaba en cero, la tasa de Pero estaba en cero. hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. La libertad de administrar el fondo. Es una discusión y podemos tenerla ahorita. Sí. Yo puedo colocar mi dinero
Hoy, por ejemplo, he colocado mi dinero en un instrumento de inversión que me paga 8.15 en dólares. Perfecto. En dólares. Sí. Aquí, y está bien colocado. Puedo ponerlo en aseguradoras, puedo ponerlo en bancos. Dentro de un año, pase lo que pase, suba, baje el año, yo tengo una renta o un interés garantizado, saco mi plata. En el caso de la AFP, ahora con la reforma adicionalmente, hay muchos más candados. Los menores de 40 años, que representan al 62% de la población de este país, no podrán nunca acceder a su plata. Hagan lo que hagan. Tendrán que llegar a 55 algunos, a 65 otros, y recibir una pensión calculada con una esperanza de vida hasta los 110 años. Entonces, la ecuación es bonita para quien la pinta, pero los números dicen esto, que estas rentabilidades están asociadas a que mi dinero ya no tengo acceso a él si soy menor de 40 años. Dos cosas ahí. Uno, lo de los 110 años no es verdad, es una discusión larga, pero no es verdad, ese es el punto máximo. Dos, el tema de los 40 años del 95.5. A ver, yo sí creo que los sistemas de pensiones en el mundo tienen que dar pensión. El 95.5 genera un despropósito porque permite que la gente sacara todo su dinero y puedes perder la pensión. Ahora, los menores de 40 no van a poder sacar su 95.5, es lo que dice la ley. Yo creo que tenemos, porque esto recién va a tener impacto en 25 años, cuando el de 40 tenga 65, o en 15 cuando se jubile por anticipado. Vamos a decir 15 años. Tenemos 15 años para buscar mecanismos que combinen una posibilidad de pensión y cierta libertad. Yo sí creo que hay que tener libertad, sobre todo cuando te acercas a los 65 años, que ya eres más responsable, ya eres consciente de que no generas ingresos, pero ojalá seas consciente de que vas a tener una pensión. Apunte, es falso de que cuando te hacen el cálculo de la pensión en el sistema privado de pensiones, ¿no se calcula hasta los 110 años? No, la expectativa de vida es 87, pero para llegar a esa expectativa se considera que hay un 0.3% de peruanos que viven hasta los 110 años. Pero no, se calcula. ¿Es la tabla de mortalidad? Sí. Sí, se calcula. calcula. Perdón, como dijiste expectativa de vida, no es expectativa de vida. La expectativa de vida es 87. Pero la expectativa de vida en el Perú, ¿sabes cuál es? 77. Al momento de nacer. 77 años. Cuando naces. Cuando tienes 65, tu expectativa aumenta porque ya no entra en ese cálculo la mortalidad infantil. La expectativa de vida actual en el Perú es 77 años. Al nacer. Cuando tú naces, tu expectativa de vida es 77. Pero cuando ya tienes 65, tu expectativa de vida cambia, porque sacas de la fórmula la mortalidad infantil. Los que llegan a los 65, las tablas, y además, son tablas que produce la superintendencia. Nosotros no tenemos nada que ver en esas tablas. Ya, pero hay un detalle adicional ahí, pues. Yo llego a 65. Sí. Me das pensión. ¿Ok? Sí. Me acojo una pensión, que es renta vitalicia o retiro programado, depende de lo que elija yo. Si yo voy a renta vitalicia, tengo 65 y me muero a los 66, cobra mi beneficiario al 42%. Perfecto. Si mi beneficiario le da pena y se muere a los 66, mi fondo... Se licúa, ¿no? Eso es en la renta vitalicia con las compañías de seguros y es opcional. A ver, hoy día tenemos... es que es opcional. O sea, nadie está obligado a escoger la renta vitalicia. Antes del 95.5, ahora nadie escoge renta vitalicia. Pero antes del 95.5 nadie estaba obligado a renta vitalicia. Escoge renta vitalicia o 95 o retiro programado, que es el dinero se queda en la AFP, la AFP lo gestiona, no cobra un centavo porque estamos prohibidos de cobrar por 95 por retiro programado, y si el afiliado fallece es 100% hereditable. Está bien, pero en el retiro programado, si el beneficiario no fallece y vive, es de aquí a acá alcanza la plata, se acabó la plata. Gracias, para ti también. Pero lo mismo te pasa en el 95.5. No, pero en el 95.5 hay una diferencia gigante, que es, en el 95.5 yo administro mi plata. Sí. Yo administro mi plata. Tengo el poder sobre mi dinero. Pero además, a la hora de morir, mis beneficiarios, mis herederos, podrán cobrar la plata cuando quieran. En los casos de la AFP, en renta programada pasa esto. Pero si me voy a renta vitalicia, la plata, chau. Y ahí creo que vamos... Y te doy la razón en varias partes. Uno, yo sí creo que el sistema debe por lo menos producir o generar una pensión mínima. Porque el Estado tiene que asegurarse que la persona no va a gastar su dinero. Tú eres responsable, tú, Pablo, eres responsable, yo creo que también soy responsable. Yo no me voy a gastar mi dinero. Pero la verdad es que mucha gente que saca el 95.5 se lo gasta todo.
Y eso genera un riesgo para el Estado, Ya, que pero- tendría que después ser pagado por impuestos. Ahí entro yo con una cosita, que es que el rollo de las AFPs es, si no damos una pensión va a haber un montón de indigentes en la calle estirándole la mano al Estado y sin saber qué hacer. Y eso no es real. Hoy hay un montón de gente que no está pensionada y no está estirándole la mano al Estado sin saber qué hacer. Hoy la gente no se jubila en Perú. La señora que atiende su bodega hasta los 85 años no debería estar atendiendo su bodega. Exacto. El señor que vende caramelos, etcétera. Y con 200, 300 soles de pensión vas a tener que seguir atendiendo tu bodega, vas a tener que seguir vendiendo caramelos en la calle, vas a tener que seguir trabajando hasta los 85 años, hasta que te mueras. Con 600 también. También, sí. Entonces, pero ese no es, un problema. es solamente un cortito, Sí. que es cuando las AFPs dicen, si es que nosotros no existimos, va a haber un gran problema social de personas sin pensión que no van a saber qué hacer. Hoy ya existen personas con pensión que no les alcanza para absolutamente nada de esa pensión y que tienen que seguir trabajando igual y no generan un problema social. Ante esa perspectiva, entonces mejor que no exista la pensión, que saquen el 95.5 y que vean qué hacer con su plata y que lleguen a los 85 trabajando como igual van a tener que trabajar. No discrepo, porque uno lo que tiene que hacer es construir para lograr que esos 600 sean 1.000 y sean 1.500. Pero eso no depende, porque a ver, estamos hablando de 600 para una persona que gana sueldo mínimo. Estamos hablando de 600, tasa de reemplazo 60%, es lo que te dice la norma internacional. ¿Es suficiente? Por supuesto que no, pero no es un problema de diseño de FP, es un problema de diseño de mercado laboral. Y hay que ver cómo aumentamos la productividad del mercado laboral. Pero O sea, hay un detalle que hay que marcarle a la gente. Si tú eres trabajador que gana 1.130 soles de sueldo mínimo, 1.500, 2.000, y aportas 20 años, aportar en la AFP que te cobra la comisión, ya para no decir el 2%, Ya. la comisión de cada AFP, sí. al final no te alcanza para cubrir una pensión. Si yo me voy a la ONP teniendo un salario hasta los 2.000 soles, a los 20 años tengo una pensión garantizada por el Estado, que en los dos casos va a pagar pensiones. Entonces, no es que la AFP te va a ayudar a que tengas más, porque poniéndote un caso de alguien que gana 2.000 soles al mes, que puede acumular 50.000 soles en 20 años, démosle rentabilidad y que llegue a 100.000, por citar el doble, basándonos en los últimos 5 años de las AFP, no va a cubrir 600 soles. Entonces, no es el aparato que te permite varias cosas. Pero hay un detalle adicional, porque nos estamos quedando en el detalle particular, yo quiero ir al macro. Vinimos a hablar de la reforma de pensiones. ¿Ok? ¿Qué gana el aportante a la AFP en el sistema o en la reforma de pensiones? Nada. Ninguno de los puntos medulares de la reforma le da algo al aportante. El menor de 40 años no puede acceder al 95.5%. El mayor de 40 años ve como su jubilación anticipada sube de 50 a 55 años. El independiente que no aporta, Paolo Benza, va a aportar 2, 3, 4 y 5%. El que no está afiliado a nada y tiene más de 18 años a junio del 2027, obligatoriamente entra a la AFP. El Estado paga la pensión mínima si es que no alcanzas la pensión mínima. Y el 1% de pensión por consumo que nos han vendido como si fuese la gloria es inviable porque nadie gasta 4.280 soles en bienes y servicios al mes. Entonces, en conclusión, no hay un solo punto de esta reforma que haga que el afiliado a la AFP tenga un beneficio tangible. No, yo discrepo absolutamente. O sea, la pensión mínima es un beneficio. Hasta antes del 2020, cuando nos hablaban del 2016, cuando nos hablaban de pensiones, se aprobó el 95.5, la crítica era las pensiones de 30, 20, 40 soles miserables de las AFPs, que no era otra cosa que afiliados que aportaban 5 años. ¿Pero quién paga la pensión mínima? Perdón, que aportaban 5 años. Hoy día se está dando el beneficio a todos los ciudadanos de poder acceder a la pensión. No, pero a la aportando pensión 20 mínima. años, no son todos los ciudadanos. 20 A años todos los que tienes que aportan 20 aportar. años, a los míos. Pero, y ahí hay un problema. Y la proporcional, desde 10, pero pero ahí sí. hay un problema, Aldo. Nadie aporta 20 años. O sea, muy No, poca sí gente aporta aportan 20 años. Nadie es una exageración. lo que pasa es que- déjame, Sí. ustedes mismos en su estudio que hicieron por los 25 años de las AFPs, que fue en el 2018, ponen tiempo promedio de aporte de los afiliados. De los 25 que habían transcurrido, los jubilados pensionados, 10 años, menos de la mitad. Promedio de aportes. Y los jubilados no pensionados, 7 años y medio promedio de aportes. Ya. Entonces, si la gente no está aportando los 20 años, ¿por qué ofrecerle una pensión mínima a la que no va a llegar? Ya, y ahí, a ver, perfecto que le dan ese punto porque sí te lo he escuchado decir antes. Cuando fueron los 25 años hablaban de 10 años de aporte, 10 de 25. Sí, menos de la mitad. Menos de la mitad. Ahora,
Lo que sí es cierto, y tú lo has hablado mucho y estoy de acuerdo, el Perú es un país informal. Y para el 70% informal, este sistema no funciona. Eso no quiere decir que sí funcione para el 30%. Ahora, Pero me estás diciendo, no. acabas de decir que para el Perú, que es informal, el sistema no funciona. No, por supuesto que no. Entonces, Como ¿de qué que- estamos diseñando un sistema que funciona para el 30, que del 30 el 25 está descontento y el 5 le funciona? No, lo que tenemos que hacer es, con este 30, con este sistema que funciona para un 30, construir. ¿Qué hacemos destruyendo algo que funciona para el 30? Ahora tenemos un problema del 100. O sea, tenemos que construir. No podemos decir, como no funciona para el informal, no funciona para nadie. Pero hay un que ver detalle cómo que incorporamos con la pensión temas. mínima Solo solo un sí, chiquitito, dale. que es, eso tendría sentido si es que informal y formal tuvieran una barrera, una muralla china al medio y fueran dos grupos distintos. Y Son tú pudieras dos ir grupos pasando. distintos. No realmente, Mucho- hay mucha ah. gente y por eso es que se dan 7 años de aporte Sí. de 25, porque de esos 25 años la persona estuvo saltando de la informalidad a la formalidad, estuvo 18 en lo informal y 7 en lo Es formal. que no hay un ciudadano promedio. De esos 100 que hay, 25 casi siempre están en el mundo formal dependiente. Hay otros 25 que van saltando y hay 50 que se afiliaron una vez y nunca más están. Yo coincido, hay un problema para mucha gente, pero eso no quiere decir que tengamos que destruir lo que está funcionando. Y te pongo un ejemplo. Hasta antes de la pandemia, habían 170.000 millones de soles ahorrados. Se logró devolver, con un retiro que yo creo que está mal porque atenta contra la pensión, pero se han devuelto 100.000 millones de soles. El dinero existe, el dinero ha generado pero eso rentabilidad. nadie lo ha puesto ¿Cómo en duda. hacemos, Pero- ¿cómo dale, hacemos para extender este sistema a más gente? Hay no, un detalle, no lo destruyamos. hay un detalle respecto a la pensión mínima que tampoco es tan real, porque si yo soy un aportante a las AFP y tengo 240 unidades de aporte, 240 meses de aporte, 10 años, 20 y yo 20 veo, años. 6 meses antes de que me jubile, que no me alcanza, no ahora, antes, no necesito de la AFP, porque hago mi libre desafiliación de la AFP, me paso a la ONP con mi cuenta individual de capitalización, con mis 240 cuotas, y la ONP igual me va a pagar mis 20 años, mis 600 soles de pensión mínima. No es tan cierto de que el aportante ha ganado, porque si antes lo hubiese deseado, podía trasladarse a través de libre desafiliación, igual le tocaban 600 soles en la ONP, y en ambos casos, el que pague es el Estado. Entonces, perdón, solamente para entender, porque creo que hay que dejar cosas claras. Tú, Fernando, crees que es un mejor sistema el de la ONP que el de cuentas individuales. ¿Prefieres un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales? Yo creo que el sistema de la ONP se lo tenemos que explicar a la gente y decirle, oye, si tú ganas el sueldo mínimo, no vayas a la AFP porque no te va a cubrir una pensión. Si tú ganas 1.500, no vayas porque no te va a cubrir. Si ganas 2.000, no vayas. Si no vas a aportar 20 años, no vayas. ¿Y Anda a la ONP. Pero si vas a la ONP Porque- y aportas 5, no No, recuperas 5 nada. no, pero con 10 sí. 10, Con 10 la, sí. la misma pensión proporcional que te está dando el sistema hoy día. Pero que te paga el Estado. Pero que te cubre el pero Estado. para el Estado es lo mismo, porque para el Estado la ¿Sabes- plata sabes cuál sale, es- sabes cuál es la el Estado diferencia? se financia igual, porque o le das la plata que has ahorrado. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que si yo le digo a todos los trabajadores de sueldo mínimo, los que ganan 1.500, los que ganan 2.000, los que vienen y van de la AFP, entran y salen, que no le voy a tener que pagar la comisión a la AFP, sino que en el Estado voy a tener garantizada una pensión mínima con 120 unidades de aporte. Pero tú no crees que le pagas comisión a la ONP? O sea, la ONP tiene una estructura de costos que es mucho más ineficiente que la del sistema privado. Igual se lo pagas. Lo que pasa es que no te lo detallas. Es más, es menos transparente. Ponte a pensar que nosotros, al que está afiliado al sistema privado, tú le descuentas 10% de su sueldo, 1.3 del seguro, 11.3%. En la ONP pagas 13. Hay 1.7 que ¿a dónde se va? Está bien. A los costos. Pero hay una diferencia, pues. El sistema de la ONP es un sistema de bolsa. Sí. De bolsa. De reparto. De reparto. ¿Ok? Yo financio con mi aporte la pensión actual, pero tengo conciencia de eso. Lo hago con conciencia, asegurándome, como aportante a la ONP, una pensión mínima garantizada. Con este nuevo sistema que plantean, estando en la AFP, pagándole la comisión a la AFP, permitiendo que la AFP tenga utilidades todos los años garantizadas, al final del camino me voy a regresar a la ONP si es que no cumplo con los techos de fondo que necesito. Entonces, a la gente que gana poco, hay que decirle la verdad de qué sistema es el adecuado para cada uno, porque si no, aquel que aporta, que gana sueldo mínimo, que gana poquita plata,
y que piensa que va a cobrar una pensión decente en la AFP, al final se encuentra con la realidad que no le alcance, que le alcanza para cubrir Informemos 180, y el afiliado 200, tendrá la 200. elección. Pero Lo bueno es que hay elección. Démosle la elección. Pero la elección existe. El afiliado puede ir a la UNP y puede ir a la AFP. El afiliado decida. Y yo encantado, y hay que informar, y hay que educar, pero si el afiliado decide ir a la AFP, que vaya a la AFP. Lo que creo es que tiene que haber un sistema de pensiones en el país. Tú has hablado de un tema de fondo y hemos llegado a la conclusión de que hoy el sistema, como se ha reformado, solo funciona para un 30, de los cuales una gran cantidad está descontento, ¿no es cierto? Funciona para un 30 y tú dices hay que ampliarlo para el 70, Sí. pero lo que se ha reformado no amplía absolutamente nada. El aporte por consumo con un techo intenta. miserable. El Veamos, techo del aporte de consumo no es suma bajo, absolutamente es bajo. nada. No, pero hay que probar. 400 soles, ¿Sí? 450 soles al año, realmente no, en el real, en la realidad, Sí, ¿cuántos soles te suma tu pensión? pero ¿1, 2, 3? Tenemos que ser conscientes de que tenemos una restricción fiscal. O sea, no podemos dar... Yo he escuchado tu propuesta del 15.000 soles de capital semilla. Me parece una buena propuesta. Pero eso cuesta 7.500 millones de soles al año para los 500.000 nacidos. Sí, más ¿Qué o menos. pasa con los 20 millones de trabajadores que no tienen pensión? Pero hay que hacerlo. El sistema es una suma de partes. Capital semilla, que no está, nosotros lo propusimos. Aporte obligatorio, aporte por consumo. Y ver que funciona. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué se sigue? Entonces, ¿por qué se blinda una reforma mal hecha? No, es que no se blinda. Esta reforma no ha acabado. Hay que avanzar con esto y después hay que ver qué más se pone. Pero, Yo Aldo, coincido, hay que trabajar pensión por Aldo, capital semilla. Es una buena idea. Yo te hago una pregunta. Yo ya te conté cuáles son los puntos en los que el aportante se perjudica. Discrepamos. Yo creo que se beneficia. Menos de cara a 40 la años pensión. no accede el 95.5. Sí. Jubilación anticipada sube a 55. Independiente, obligado a aportar. El que no tiene nada, obligado a afiliarse. Pensión mínima que pague el Estado. Pensión por consumo que nadie va a alcanzar porque nadie gasta 4.280 soles mensuales en bienes y servicios. Claro. Todo esto juega en contra del aportante. Todo. No, Todo. yo discrepo. Todo. Dime, me encanta ¿qué- discrepar. Yo también quisiera saber cuál de A ver, estas suma te para el digo cuál es. aportante. La pensión mínima es bueno. No puede ser mala, pues. Antes no lo tenía, hoy la tiene. Pero es La- inalcanzable, Aldo. La pensión mínima. Es decir, para los que 20 ya, años de para los aporte, que ya no. aportan 20 años en el formal, 600 soles es irrelevante y para los que no llegan. No es, perdón, tú pregúntale a la gente si 600 soles es irrelevante. No es irrelevante. Te lo pregunto ahorita. O sea, te pregunta, garantizo que sí. No, a ver, escucha. Para los que aportan, para los que tienen ya la vida corporativa, la gran mayoría No, de pero ellos, tiene gente hay que excepciones está en- siempre, la en gran mayoría de ellos te dice 1.200, 600 soles es 1.300, irrelevante. 1.400, pero suma. O sea, a ver, vamos, Ya, pero- ¿ustedes creen que resta tener Solo un pensión de apunte 600 final. soles? Porque era pregunta. Todo esto cede el aportante. Todo esto. ¿Qué cede la AFP? A ver, en la industria, en la comisión por desempeño es una nueva figura. Hay un cambio de esquema de comisión de flujo a saldo y se abre la competencia. Ahora, cualquier empresa del sistema financiero puede entrar a competir. Pero eso Pero- también es nadie va a entrar. es irreal porque Sí. el banco de crédito no le va a competir a Prima, Claro. pues. Ya, pero ¿Ah? hay más gente que va a y crédito. Scotiabank no le va a competir a Ya, Profuturo. saca pues. esos dos. Entonces, BBVA, RIMAC, Interseguro, Pero- o sea... BVA ya salió, ya vendió su AFP. Ya ya- ven- claro. Entonces, a ver, yo te hago la pregunta. ¿Qué quieres o qué sugieren que se ponga del lado del sistema? O sea, el sistema que sí, debería hacer, sí. hacerse corresponsable de las veces que pierde. Comisión por rentabilidad. No, pues porque ahí tienes un fijo. Pero escúchame. Pero siempre tienes un fijo. No, pero a ver. El mes pero, que Fernando, pierdes, el mes tienes que pierdes, cobrar porque, mira, a ver, ¿cuál es el? Yo entiendo el malestar y clarísimo cuando el fondo rinde negativo y la AFP genera ingresos. Pero por más que los mercados rindan negativo y ustedes entienden que los mercados son volátiles, igual hay un equipo que gestiona los fondos para que el portafolio rinda mejor que el mercado. Si el mercado rinde -3 y tú rindes -1, estás haciendo un buen trabajo. Después hay que atender a los clientes, hay que pagar pensiones, hay que informar, hay que mandar esta cuenta. Entonces, tienes que generar, por lo menos, creo que todos entienden, un mínimo para mantener el negocio. pero está bien, pues, pero eso Ok. lo asumirás de tus 500 millones al año que ganas de utilidad, pues. Pero, Eso eso, asúmelo tú. pero ese es el ingreso, pues. Ah, no, No, por eso te digo, es que la renta es obligatoria, pierdas o ganes. El aportante. La comisión, sí. La comisión es obligatoria. Entonces, la comisión, al final del año, las AFPs tienen controlados obligatoriamente 1.200 millones de soles, 1.100 millones de soles, 1.300 millones de soles. Hace todo lo que han hecho ustedes, pagas trabajadores, pagas operaciones, pagas y les quedan 500 millones de soles garantizados. Claro, Ustedes no digamos, asumen ningún
Ningún riesgo, ninguno. Económico, ustedes. ¿Por qué no somos corresponsables? Sí, el mes que pierdes, piérdelos tú, pues. A veces es lamentable ver cómo se reparten dividendos después de una rentabilidad negativa. Pero, ¿no? pero Entonces, escúchame. quizás en la reforma podría, de alguna manera, no sé si esto es viable normativamente, pero que esté escrito, oye, año que tienes rentabilidad negativa, no te repartas dividendos, pues, hermano. ¿no? Puede ser. ¿No? Mira, yo no estoy cerrado a esas cosas. prohibido el el reparto de 2022, dividendos, el ¿no? 2022 tienen rentabilidad negativa de menos Sí. 7 y se reparten 471 millones de soles de utilidad. En el año 2018, rentabilidad negativa también y se reparten 480. Mira, o sea, no importó pero- si el aportante perdió. Nosotros igual repartimos Pero utilidades. estamos regresando a lo mismo. Yo creo que hay que separar la industria del sistema. La reforma va al sistema. Mejorar las posibilidades de los ciudadanos, de más ciudadanos, de tener un sistema de pensiones. La competencia, abrir la competencia, busca eso. Ahora, si plantean que se regule los precios y entrar a un sistema de regulación, habrá que discutirlo. El Perú no se permite eso, pero habrá que discutirlo. Pero separemos los desafíos. No, pero no, regulación de precios es otra cosa, ¿no? Pero sí es un problema álgido que un tema que es obligatorio, Sí, tú veas que te están sí. reduciendo tu dinero y que los dueños de las AFP se están repartiendo la Sí, plata. pero ¿no? cuando mires en el largo plazo, no se ha reducido. Y entiendo, es muy difícil explicarlo. No, pero no, no, es cierto pero que el afiliado sí tiene rentabilidad positiva. Pero sí entendemos que en el largo Sí. plazo hay una rentabilidad Pero- positiva. Falta por ver cuánto de positiva Sí, será, sí, ¿no? Falta por ver. Totalmente. Pero hay un detalle, pues. Yo en 30 años de AFP nunca he visto que la AFP levante la mano y diga, oye, sí, verdad, pues este año perdimos, en lugar de tener 470 millones de soles de utilidades, vamos nosotros a inyectarle a los fondos. Vamos a hacer algo para que el aportante que me puso la plata no sienta que es perjuicio absoluto. No, termina el año, informe de rentabilidad de utilidades de las AFPs, 400, 500, 400, 500, 400, 500, sin despeinarse. Creo que estamos dándole vueltas a lo mismo. Yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero nos está faltando tiempo para hablar temas de la reforma, que creo que es lo más importante. Aporte de independientes, que es un tema que creo que es álgido Sí, y le es toca la álgido. vida a un montón de gente y no le encuentro absolutamente ningún sentido. Absolutamente. Acá somos dos independientes, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, y ahora sí, somos dos sí. independientes, somos muchos independientes los que estamos acá, Seguramente, de sí. hecho. Sí, acá Y estoy en minoría. Somos sin duda. todos afectados por esa nueva norma que no tiene ningún sentido porque aportar 2% a un fondo es como decir, quítame la plata hoy para que cuando me la devuelvan no me sirva para absolutamente nada, ¿no? Mira, yo creo que ahí lo que se está tratando es el independiente, como tú decías también, vamos a sacar el informal, también entra y sale el mercado laboral formal dependiente. Entonces, cuando aporta 10, está trabajando. Después se mueve independiente, aporta un poco para alimentar su cuenta. Ahora, 2% es insuficiente, se va a llegar a 5. Creo que se pone un número, Pero 5 también es insuficiente. pero lo que pasa es que yo O creo sea, que no dentro hay- de un sistema que ya es insuficiente en sí Lo que mismo, pasa que- darle la mitad es como reírte en la cara de No. la persona y decirle, te voy a sacar plata hoy. Igual sé que es insuficiente, pero No, te la voy a sacar. pero es que es insuficiente si lo mides en el mes corriente. Pero tu caso, tú has contado que tú eras dependiente y aportaste y saliste. Cuando saliste a ser independiente aportaste 0. Sí. Si hubieses aportado 2.5, tu fondo se hubiese alimentado. Entonces, en vez de tener 7 años en promedio de tasa de cotización, lo que tú decías, vas a tener 10 Sí, años pero aportando se alimenta, 10%. pero se alimenta de una forma irrelevante, Aldo. No es irrelevante. Es irrelevante. No lo es irrelevante. Sí Si lo hacemos es. los cálculos, El- suma a Yo, tu yo fondo te, voy a, de te, voy a, pensiones. te lo voy a poner No un es ejemplo irrelevante. sencillo. Yo independiente, Sí. emito el recibo por honorarios por 1.000 soles al mes, le voy a aportar 20 soles a mi fondo. realmente, o sea, eso creo que cualquier Ya, persona pero entonces, que lo tiene esos están números en la diciendo cabeza es- lo nota Lo que irrelevante. están diciendo es que quisieran aportar más. O sea, quisieran aportar 10. No, Para que no entonces- quiero simplemente aportar. como no va a servir. Pero entonces, si no tienes No quiero, ¿sabes lo que quiero yo como aportante de la AFP después de estar del sistema, hablemos del sistema, porque del- puede ser la de ONP la también. AFP integra, Ya, de la AFP integra, como aportante Interesante, eso es integra. muy interesante. ¿Ok? Lo que yo quiero y quería es llegar a los 50 años, sacar toda mi plata de Integra y utilizar yo, con la información que tengo, mi dinero para invertirlo de la manera que yo quiera. Ya. Eso es lo que quiero. He sido parte del sistema, ya no soy parte del sistema. Mi propia rentabilidad, y se lo comentaba Paolo antes de venir, desde el 96 a hoy, y lo puedes revisar porque ustedes tienen mis datos, es el 80%. Mi Tú rentabilidad Es 80%, de lo que he aportado. o sea, Mi rentabilidad. ya es buena. 80% en 30 años. 80%, o sea, de 20 que te has aportado, tienes 100. He aportado. O sea, es 4 veces más tu rentabilidad que tu aporte. No. He aportado desde el año 1996, como sucede muchas veces, entra y sale,
con periodos largos, porque yo he trabajado en la tele muchos años, y mi rentabilidad, hoy le he sacado, es el 80% de lo que he aportado. Ni siquiera llego al 100%. No, miro tu caso, no, es un caso atípico. ¿Ya? Pero quiero regresar al punto que tú dices que tú querías sacar a los 50, tu aporte para hacerlo notable. A ver, los sistemas previsionales son colectivos. Y de repente tú y yo tenemos el conocimiento para sacar una mejor rentabilidad. Pero no es el caso de la mayoría. La mayoría de gente no tiene el conocimiento para generar el retorno que tú puedes sacar. Y por eso sí, efectivamente, hay gente que tiene más conocimiento que dice, yo le puedo sacar más retorno, pero no es el caso de la mayoría. Y el sistema es colectivo, porque el costo final es colectivo. Pero si la gente saca su dinero y se lo gasta y lo pierde, alguien va a pagar. Es que esa premisa es... Hace un momento hablábamos de que teníamos que educar a la gente. Sí, hay que educarla. Si yo le enseño a la gente que puede administrar su dinero, y eso también es subestimar mucho a la persona de a pie, porque yo conozco a mucha gente que del 2020 al 2024 ha sacado su plata de la AFP, ha hecho los retiros que han estado a disposición y ha encontrado bonanza económica porque supo administrar su propio dinero. Seguramente. Entonces, tampoco es cierto de que nosotros tenemos que proteger a la pobre gente que no saben qué invertir su plata. Ese también es un prejuicio. Yo sí creo que hay una responsabilidad en ese sentido. Pero si incluso hubiese esa responsabilidad, ¿sabes cuál sería la responsabilidad auténtica? Enseñarle todos los meses al aportante, al AFP, oye, tú puedes invertirla acá, tú la puedes invertir acá, aprende a hacer esto, aprende finanzas, aprende manejo económico, y vas a poder tener una administración adecuada. Si lo dejamos a la deriva, como hasta el día de hoy, obvio, vamos a llegar al punto que tú dices. Pero además hay otro tema, que es el que estoy mencionando, que es si es que igual vas a aportar 7 o 10 años en promedio y tu fondo te va a dar una pensión que no alcanza ni siquiera los 600 soles, en realidad te está arreglando un problema, está previniendo un problema colectivo realmente, porque creo que eso es una premisa errada. No estás previniendo nada con 400, 200, 300 soles de pensión que no alcanzan ni para la canasta básica. Estamos partiendo de una premisa que no es correcta, es decir, que todo el mundo va solamente a llegar a la pensión mínima. Si una persona aporta 20, mira, yo hice un cálculo acá. Si una persona que entra al sistema privado, cuando nosotros afiliábamos, promedio de ingresos 1.500 soles. Es el promedio de los nuevos afiliados, de todos los nuevos afiliados jóvenes. Aporta 5 años, ¿no? Aporta 5 años, son 10.600, tendría al final de los 5 años, con 8% en soles de rentabilidad, que ha sido el periodo 2000, promedio, digamos, entre no el más alto, que fue 14, y no el más bajo, que fue 5. Digamos, 8% a largo plazo, que está por debajo del 10 que hemos generado. Con 8%, a los 65 años, tiene 165.000 soles, sin aportar nunca más. Aportando 5 años al comienzo de su vida laboral. Entonces, el efecto es importante. Lo que no podemos pretender es tener buenas pensiones si aportamos 5 o 10 años, porque no alcanza. Si tú te quieres ir de viaje, pero entonces no los obligas a aportar, Aldo, pero si sabes que la gran mayoría de peruanos va a aportar 5 o 10 años y sabes que no le va, acabas de decir lo que no le va a dar la pensión que se merece una persona para poder vivir, entonces no los obligues a aportar. Escúchame, pero ese ejercicio... es que no es cierto que solamente se aporte 5 años. Pero ese ejercicio que tú haces... Sí. Calculando al 8%, sí. Alguien que tiene 10.000 soles, calculándole al 8% anual, no da 165.000 soles. Sí. Lo hacemos ahorita si quieres. Hazlo. O sea, 8.000 soles. 10.000 soles al 8%. Por 35 años. Cálculalo. Mira, vamos a hacer 8.000 por 1.08 elevado a la 35. 120.000 soles. Estamos calculando que 10.000 soles, ¿cierto? Sí, y acá, sí. Y tienes utilidad anual de 800 soles. Sí. Y capitalizas. Y es 10.800 y al siguiente año tendrás 850, 850. Y si llegas, o sea, en la matemática. O sea, por eso el efecto, por eso el daño de los retiros a la gente joven que saca la plata. Porque esos 5.000 a los 35 años, 30 años, se multiplica. Y ese es el problema. ¿Tienen un estimado de cuánto es la tasa de reemplazo del sistema actualmente? No, porque con el 95.5 se hace muy difícil, porque ya no tienes pensión. Acá me pasa un Patreon que según el FMI, sobre la base de estimaciones no oficiales, en el sistema privado de pensiones la tasa de reemplazo alcanza en 37%. Sí, ¿Te suena razonable? Sí, y es bajo. 37%. Pero ojo, pero estamos hablando de un sistema que tiene recién 30 años.
Sí, correcto. Le faltan 10 para capitalizar. Sí, correcto. Pero entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿por qué a un independiente de 45 años, si solo le quedan 20 años de aporte, lo vas a hacer aportar 2%? Le vas a quitar dinero hoy que no le va a servir luego después. Mira, ese es un punto válido y creo que tenemos... No, y escucha, y te lo doy. Porque hay una diferencia entre el independiente joven y el independiente próximo a la jubilación. Pero por favor. Sin duda. Y creo que de repente, en el momento, todavía queda un año y medio para que entre en vigencia la ley independiente, se puede discutir. Pero no digas discutir, eso no hay nada que discutir, Aldo. O modificar algo. Eso es evidente. Pero ahí estoy de acuerdo. No te voy a decir que no, porque es lógico. Tú me acabas de decir que 10.000 soles aportados en 5 años, a 30 años se convierten en 35. 135. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos más aportes, en 30 años y solamente tengo 80% de rentabilidad. Vemos su caso, la verdad que no lo conozco. No, digámosle a la gente, pero si es tan... Lo puedes hacer, lo hacemos ahorita. Si es tan maravilloso ese número que tú planteas, digámosle a la gente que aporten 10.000 soles y después salgan de la AFP porque van a tener 120.000 soles al final. No es cierto ese número. Pero escúchame. No es cierto. Pero lo hacemos matemática. O sea, no, pero, la matemática no engaña. O sea, si quieres, lo vuelvo a enseñar. Es que escúchame, ese número no es cierto. Si tienes 10.000 soles, ¿cómo vamos a generar 12 veces más? Capitalización. 12 veces más. Capitalización. 12 veces más. Claro, sí. 12 veces. No hay un solo caso de AFP que generes 12 veces más lo que has aportado. Ni uno. No, por supuesto que no. Te voy a explicar por qué. Porque tú vas aportando todos los años. Entonces tú aportas, pero yo digo, si tú te quedas parado, empiezas a los 25, aportas a los 30. Te quedan 35 años de capitalización. Pero lo que pasa es que tú a los 31 aportas y aportas y aportas. Tu capital aumenta. No, yo te digo si tú te quedas parado. Tú me has dicho que en 5 años, aportando 10.000 soles, haces 120.000. Estás multiplicando por 12. Sí, es correcto. Bueno, es un caso de éxito eso. Pero es un caso maravilloso porque pero mira, si tú me dices con 10.000 soles. Mira, 1.08. Tú me dices que con 10.000 soles conviertes 120.000. En serio, le digo a todos que pongan su plata, que pongan 10.000 soles en la FP. Hagamos un sol. 1.08 es un sol, ¿no es cierto? 1 elevado al 8, que es la rentabilidad, 8%. 35 años de capitalización. Estamos hablando de los 30 a los 65. Lo hacemos a los 35. 14 veces. No, pero estás elevando 1.8 a la 35. Porque todos los años haces 8%. Si tú me muestras un caso, un caso de alguien que haya duplicado, o sea, haya convertido en 12 veces más su aporte, chapó. Pero escúchame, pero es que escúchame, yo no te estoy diciendo eso. Es que verdad, me estás diciendo que 10.000 soles se convierten en 120.000. Sí, pero eso lo he demostrado acá. No hay nada más que hacer. Lo que te estoy diciendo es que yo aporto 1 hoy día, ese 1 se multiplica por 8%, 35 años. Sí. Después, el siguiente año, ya no es por 35. Porque no se aportan los 10.000 de porrazos. Mi capital aumenta. Al final de la vida, todos mis aportes serán 25, 30%. Bueno, nos estamos enredando en un rollo, pero eso es así. Sí, ok, captado. Acá hay un tema que también me parece interesante. No se preocupen, chicos, que vamos a leer superchats en 15 minutos para leer las preguntas del público también, para no irnos también que la gente tenga derecho a preguntar. Pero sí hay una cosa que resaltan acá que me parece importante. Acabas de decir que la gente no sabe invertir su dinero. Y creo que acá lo he visto ya en varios comentarios. Eso es gracioso de decir de parte de personas que invirtieron en una empresa que tuvo que entrar a concurso hace unos meses, que es Telefónica, y que hace 5 años se sabía que estaba en el piso, ¿no? Tú veías Telefónica hace 5 años y hace 5 años tú sabías esta empresa no va a terminar bien. Ha perdido una cantidad de mercado en las últimas 2 décadas y tal. ¿Por qué compran esos bonos si se supone que ustedes invierten? No se compró nada hace 5 años. Los bonos son de hace 7, 8 años. Bueno, 7, 8. No, pero hace 7 ya se sabía, digamos. Que iba Telefónica a quebrar, desde que entra... ¿Que iba a quebrar? No que iba a quebrar, pero el bono iba en una trayectoria descendente. Pero no que iba a quebrar, que es distinto. Es porque distinto, si el bono, si no quiebra, te paga el bono. Es distinto, sí, pero una trayectoria descendente te lleva inevitablemente o a salir o a vender o a tal y tal. Entonces, ¿cómo eligieron ustedes comprar ese bono sabiendo que Telefónica no le iba a ir muy bien en los próximos años? Los números no eran auspiciadores. Pero una cosa es comprar la acción que tiene que ver con las... De acuerdo. El bono, todos los números que teníamos en ese momento decía que podía pagar. Entonces, estamos hablando de la inversión 2018. Yo no me acuerdo de 2018 que haya habido este problema de Telefónica de quiebra. Además, que recuerden que el tema duro fue ese
contingente final de impuestos, que es un tema distinto. No solamente eso, los impuestos, la imposibilidad de contratar con el Estado porque presentó documentos Telefónica malos. hizo un pésimo trabajo, sin duda. No saber competir con otras empresas de telecomunicaciones. Claro, entran después. Todo eso ya se veía en el 2018. Ya, pero, tú podías trazar una trayectoria y uno de tus escenarios era, esta empresa va a quebrar. Sí, y por eso uno valida qué interés te paga para ver si ese riesgo es justificado. En ese caso, pero hubo un error de inversión. Hubo un error de pero inversión. por eso se diversifica. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que seamos malos inversores. Pero entonces tampoco puedes decirle al peruano que le vas a quitar 50 soles. Pero, oye, ya, tú no sabes manejar tu dinero. Pero a ver, honestamente creemos que el peruano promedio, y no lo estoy ni ninguneando ni nada, la gente en promedio ¿toma mejores decisiones con su dinero? No tiene conocimiento de inversión. De repente conocimiento de inversión no, pero mejores decisiones con su dinero quizás sí. Quizás el peruano la promedio evidencia hoy te dice lo quiere contrario. tomar una decisión y decir, oye, con esos 300 soles que me sacan voy a cambiar de universidad a mi hijo, lo voy a formar mejor y mi hijo me va a mantener en la vejez. Eso es una mejor decisión de inversión. Estamos hablando de otro sistema de pensiones. Y ahí, por eso decía al comienzo, hay que entender qué sistema queremos. Si ese es el sistema que queremos, no se aporta nada, el ciudadano escoge lo que quiera, y no hay una responsabilidad del Estado con ningún tipo de pensión en el futuro. Yo eso lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Libertad total, tú decís lo que quieres hacer. Yo sí creo que el costo de no tener un sistema de pensión es altísimo. El tema de los profesores, sin entrar a discutir si el monto es justo o no es justo, te lo dice. 6.500 millones de soles que en vez de ir a educación, que en vez de ir a salud, va a ir a un grupo de profesores que de repente se lo merecen, pero que no hubo cultura previsional, porque no tienen los fondos suficientes para vivir. Pero porque los profesores tienen un sindicato que es capaz de hacer presión política. No estamos hablando, el común de la masa de pensionados hoy no tiene eso, y prueba de eso es que la reforma de pensiones se ha pasado en contra de sus intereses. ¿Tú ibas a decir algo, Fernando? Que, bueno, en el tema de los profesores es un engañamuchachos. Es un real engañamuchachos, porque no les van a poner 3.500 soles en el... ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Yo me he quedado con la idea de que no hay en la reforma de pensiones elementos que favorezcan al aportante del sistema. No hay. No hay ninguna variable que favorezca al aportante al sistema. En la última reforma. En la reforma de pensiones. No hay un solo elemento. ¿Cómo qué te hubiese gustado ver, por ejemplo, para abrir ese punto? Primero, libertad para todos para decidir qué hace con su dinero. ¿En qué momento? ¿Toda la vida? 95.5%. 50 años, 95.5%. Yo creo que el tema de 95.5 hay espacio para trabajar, para dar más libertades. Punto número uno. Punto número dos. ¿Con más libertades te refieres a que no sean 95, sino 50, una cosa así? No, yo creo que 55 está bien y eso es otra discusión, podemos discutir. Pero creo que tú ponías un ejemplo de alguien que te pasó en Instagram que iba a una renta privada en una compañía de seguros. Creo que se le puede dar más opciones para decidir. Creo que puede dar cierta libertad para que haya un monto mínimo que tengas que elegir como una pensión por una especie de seguro, y con la diferencia puede tomar una decisión más libre. Creo que hay que estudiar qué opciones hay, pero no creo que podamos dejar full libertad a que dispongan de todo su dinero, porque yo creo que el riesgo es alto. Porque creo que el riesgo de que se consuman ese dinero antes de tiempo y terminen desprotegidos más adelante es alto. Y creo que el sistema previsional debería evitar ese riesgo. Pero sería el riesgo que asuma cada uno. Sí, pues. y pasamos ya por no esa necesitamos. Pero estamos hablando de cosas conceptuales. Que alguien me lo defiende. Discrepamos Además, conceptualmente. Pero yo respeto tu posición, pero discrepo. Y el costo no lo asume el Estado, lo asumen los familiares de la persona jubilada. Eso es así. Todos tenemos un familiar mayor que hemos tenido que mantener. No sé sí, tú, ¿no? Pero todos tenemos, o que hemos tenido que aportar para el mantenimiento de varias personas. ¿Queremos ¿no? eso? Es que queremos que el costo sea... Pero con AFP es lo que ocurre. Porque 600 soles no le alcanzan a ningún anciano para hacer absolutamente nada. Esa es la pensión mínima. Y discrepo ahí, 600 soles para mucha gente es un montón de plata. 600 soles es un poquito más que la canasta básica. Sí, pero hay mucha gente que... Son 140 soles más que la canasta básica. Pero tampoco lo desestimemos tan fácil. Ahora, yo creo que tenemos que aspirar a tener un país que tenga mejores pensiones. 600, ojalá sean 1.000. Yo creo que con ojalá justicia, sean 2.000. Yo creo que con justicia te van a preguntar acá, Aldo, si tú puedes vivir con 600 soles. ¿no? Creo que esa pregunta no es... Pero además considerando que el sueldo promedio en el Perú es 2.100 soles. O sea, la capacidad del aportante, el que consigue hacer el promedio del sueldo en el Perú es 2.100 soles. Sí. Lo que consigue acumular en el tiempo el aportante, basándonos en la estadística, es con picos de 10 años de aportes, ¿sí? Más o menos. Un poco más. ¿Ah? Yo diría que más, pero... Y no alcanza, pues, para cubrir la pensión mínima. No alcanza. Pero entonces nos vamos a cero. O sea, mi pregunta es,
la propuesta que traen ustedes, y la respeto, es que no haya sistema previsional, que nadie aporte nada. Voluntario. Que todo sea voluntario. Voluntario ¿Qué porcentaje? y riesgo compartido. ¿Con quién? Con ustedes. ¿Siendo obligatorio o siendo voluntario? Mira, voluntario fondos mutuos si no puede aportar en los fondos siendo mutuos. obligatorio. Siendo obligatorio que sea corresponsable de la AFP. Con comisión Que por asuma, desempeño. Que asuma. No comisión por desempeño. Pero Porque la comisión por escúchame, desempeño, en la comisión por desempeño van a incluir siempre una variable fija. Ya, que asuma que si hay momentos de pérdida. Y que asuma el día que pierde la AFP, el día que pierde el fondo, pierde la AFP también. No es que te cobre un fijo y un variable, sino que asuman una responsabilidad ustedes también. Que también asuman eso. ¿Qué te parece esta fórmula, Aldo? El Estado pone una plata, 10.000 soles al nacer, tú a la mayoría de edad tienes esos 10.000 soles ahí, la AFP gestiona eso y tú decides si aportas de la tuya en correlato con tu empresa. ¿Eso tiene más sentido? Y un aporte por consumo sin techo, tú decides voluntariamente si aportas. Yo creo que es una fórmula que se puede plantear. Voluntaria. Pero ojo, que esos 10.000 al nacer, ¿qué haces con los que hoy día están trabajando? O sea, le da la posibilidad de sacarlo. Ya no le pusiste los 10.000. Hay 9 millones de personas pero menores de 18. No se puede hacer un cambio en ese Por caso. eso, todo tiene que ser transicional. Esa propuesta que me pones hay que explorarla. Una chiqui que no quiero dejar que se pase antes de ya pasar al público, que es, ustedes son empresas grandes, muchas de ustedes, no es en tu caso, pero muchas de ustedes, específicamente Prima, y me parece que es Profuturo, correcto. Son parte de grupos económicos grandes que tienen otras empresas. Entonces, en el caso de Prima específicamente se ha visto, por ejemplo, que como el Grupo Romero tiene separados sus dos paraguas, Prima compra bonos de empresas del Grupo Romero, ¿no? Cuando Prima es parte del holding financiero que dirigen los Romero. Y con justicia mucha gente dice, claro, me está sacando la plata del bolsillo a mí, que no me sobra, para ir a financiar barato a la empresa de tu mismo grupo económico, o sea, a ti mismo. Qué gran negocio que es para unas AFP. No es la tuya, pero bueno, estás en este caso como vocero de AFP. Hay un problema ahí, ¿no? Ya, vocero integra, no sé cómo pero en fin. Ahora, creo que hay un tema que comentas que no es cierto, y es prestar barato. El precio al cual emite bonos Alicorp o alguna empresa de un grupo relacionado lo define el mercado. Prima no marca el precio. Ahora, habiendo dicho eso, la regulación diaria de la superintendencia está ahí. Sí, pero igual te permiten comprar bonos de empresas del Grupo Romero. Pero, ¿A Prima le permiten comprar bonos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y está mal? Pero dime solamente en concreto, ¿está mal o no está mal? Yo creo que si se maneja el conflicto de interés, no pasa nada. Sin embargo, en Chile está prohibido. Que se explore. No tengo ningún reparo. ¿Eso podría haber entrado a la reforma? Podría haber entrado. ¿Y por qué no entró a la reforma? Porque en mi opinión no está pasando lo que dices. Porque en mi opinión esa acción no está generando un detrimento en la pensión y la rentabilidad del afiliado. Yo no lo veo. No lo veo. Ese es mi número. Ahí está. Pero muéstraselo. No lo muestres en pantalla. Pues. No lo muestres en pantalla. No se libra, tranquilo. Ya. Ese es mi número. 80% de rentabilidad en 30 años. Lo miramos con calma. 80%. Lo llego a la oficina, lo voy a ver y voy a entender qué pasó y te escribo y te llamo. Para ver qué pasó. No sé. Porque lo que tú me estás mencionando a mí es que la rentabilidad es 80% de rentabilidad en 30 años aportando. No lo sé. No sé si eso incluye si retiraste, no retiraste. Sí, retiré. Pero, mira, no lo he podido ver, pero lo veo. Pásaselo. Y lo analizo. Porque no, mira, pásaselo por abajo. Mira el número. Pásaselo. Esto solo se ve en contraataque, señores. Esto es Esa es mi rentabilidad en 30 años. Streaming en vivo. 80%. Ya, pero en AFP Integra. ¿Pero te parece una mala rentabilidad? En 30 años. O sea, pero lo acuerdas, es que no es en 30 años. En el año 1 no tenías este aporte, tenías Está bien, pues. un poquito de aporte. Está bien. Por eso, esto no es... Tú me acabas de decir... Esa no es la tasa interna de retorno de tu fondo. Tú me acabas de explicar hace un momento sí. que si yo tengo un aporte chiquito al comienzo, 5 años, sí. Llego a 10.000, claro, al final de la ecuación voy a hacer 120.000. Mira mi número. Pero sí, pero si tú tienes 1.000, el año 1, claro. No, el año 5. 14.000. Pero no comenzaste con 10.000 en el año 1. Está bien, tú me estás diciendo el año 5. Sí. Se capitaliza primero un poco y luego Pero mucho. miramos el monto. Yo, la verdad, esto es verdad. Y si no es verdad, tengo problemas porque mi sistema no funciona. Esto es verdad. Esto es capturar tu sistema. Pero hay... ¿Por qué en mi caso hay 80% de rentabilidad? Lo miramos. Pero escúchame, yo te enseñé un número de calculadora matemática. Pero yo te estoy enseñando un número de la AFP Integra. Sí, lo vemos. Yo, ahí no... O sea, tú acabas de corroborar que mi número es 80%. Que el fondo que tienes...
casi la mitad es rentabilidad generada. Ya, Eso es. está bien, en 30 años. Es que no es en 30 años. Por lo, 29. No, porque tus últimos aportes no sé cuándo lo hiciste, hace 5 o 7 años. Mis últimos aportes los hice hace 16 meses. Por eso. Entonces, ese aporte de 16 meses... Aportes altos. Ese aporte, Aportes con altos. mayor razón, porque gran parte de tu aporte recién tiene 16 meses de rentabilidad. No tiene 30 años de rentabilidad. Está bien, pues, pero... Ya, pero lo vemos. Yo para que me veas, comprometo para y lo que veo. veas que el 10% anual que tú me has dicho no es. Quiero entrar ahora sí a las preguntas del público, Perfecto. Aldo, para no irnos dejando a la gente que tiene un montón de preguntas. Solo una cortita, muy rapidito antes de entrar a las preguntas del público. ¿Se han dado cuenta que quizás hoy uno de sus mayores enemigos en el caso de las AFPs sean, por ejemplo, RIMAC, que te está ofreciendo planes de inversión camuflados como seguros, pero planes de inversión que hacen mucha más dinero o mucha más rentabilidad para el afiliado y te devuelven tu capital? No creo que den más rentabilidad. ¿Realmente? No, ahorita estoy viendo, hay un producto de RIMA que da 6.1% a 15 años, largo plazo. Igual nosotros podemos generar esos rendimientos, 8% en el largo plazo. Vi el ejemplo que pusiste con retiro programado. Retiro programado te da un poquito menos, pero hay una diferencia que no está en ese cálculo, que el retiro programado cuando se calcula se va ajustando con inflación en el tiempo. El monto que te pone RIMAC, que es un excelente retorno, es fijo los 15 años. Hay una diferencia, es cuestión de comprarlo, pero me encanta que RIMAC sea un buen competidor y, Bueno. que entre, y ojalá entre al mercado, porque una de las cosas que necesita la reforma es que se valide con más competencia. Ojalá entre RIMAC, ojalá entre Interseguro, ojalá entren más al mercado, compitamos y ahí veremos si es que estábamos dando una buena rentabilidad o no. Y el afiliado decidirá. Tengo varias preguntas del público. Calvin Sir dice, porfa, pregunta si es verdad que si un afiliado se muere, la AFP solo le da el 5% a sus herederos. Falso. El dinero es absolutamente del ciudadano. Nunca la AFP se queda con plata del ciudadano. Que le pregunten a Ferrini si aplicar la AFP, dice Marino Aguirre, a los independientes no generará más informalidad. Eso sí es verdad. O sea, es decir, yo hoy día tengo muchísimos más incentivos para... Yo, y quizás yo no, porque soy una persona pública y que me van a auditar, pero probablemente muchas personas que están acá tengan muchos más incentivos para ya no pasarme un recibo por honorarios, ¿no? Y creo que están en todo su derecho. Decir, oye, ¿por qué me van a quitar una plata que no me sobra? Es un riesgo, hay que analizarlo, pero no lo puedo descartar. No, pero el hecho que... Pero eso es... No, pues es que Pero no. a ver. Es que, a ver, yo no tengo la bolita mágica para decir... No, pero eso no necesita una bolita mágica. Eso No, necesita una bolita es que mágica. no necesariamente va a generar más informalidad. Sensatez. Porque te pongo lo siguiente. Hay empresas formales que son retenedoras. Ajá. Y esas empresas formales solo pueden contratar a independientes formales. Entonces, de repente uno se formaliza y tiene un mayor mercado para ser independiente. Escúchame, el desafío es inmenso. Uno de los grandes problemas que tuvimos durante años es tratar de hacer una reforma que solucionara todo. Nunca logramos una reforma que soluciona todo. Se ha plasmado una reforma que tenía puntos en común. Y si uno analiza y escucha las comisiones de economía que hubieron, donde fue el MEF, BCR, OSD y un montón de gente más, se han recogido los temas en común. Mínimo común. Hay gente que odia la reforma. La izquierda quiere un sistema de reparto. Yo creo que sería un fracaso un sistema de reparto. Pero se ha buscado una reforma que tenga puntos en común. Pues en común con ustedes. No. ¿En común con quién? ¿Quién representó No, a los ciudadanos? BCR, ¿Quién representó a los OSD. pensionistas En común con ese- ustedes. El Congreso. Pero escúchame, a ver. Hay una gran mentira que es una reforma de las AFPs. Nuestra propuesta, y la hicimos pública y fuimos, tenía otras cosas también. Lo correcto, tenía sí. pensión mínima, Sí, tenía lo capital que ustedes- semilla. pero, Aldo, lo que ustedes querían, eso lo obtuvieron. Propusieron más y no se los dieron. Pero lo que necesitaban, no retiros nunca más, no retiro 95. Pero escucha, el retiro no es algo que yo quiera, el retiro es algo que tiene sentido de cara a generar un sistema de Ya pensiones. dejando eso de lado, Yo, ya y dejando lo eso voy a de lado. defender siempre. Yo creo que el retiro es un gran error para el sistema de pensiones. Hoy día no estamos en crisis como el 2000. En la pandemia fue un drama. Sí, pero Aldo, en la, Pero pandemia, hoy día- en la pandemia los voceros de las AFP decían que no había que retirar. Se moría, la gente no tenía para un balón de oxígeno. sea, eso es verlo. Sácame una declaración mía, una tú mía. No. Ok. Pero lo Bueno, vamos, lo vamos a dos buscar. cosas que Pero había dijeron- voceros de dos AFP. cosas que dijeron frente Sí. a cada retiro es que el sistema iba a colapsar. Iba a Y el colapsar. sistema no ha colapsado para nada. El sistema sigue generándoles Depende- deliciosos dividendos a Depende ustedes. de cómo lo mires. Hay la mitad de los fondos. Las pensiones se van a debilitar. Y llegar a pensión mínima va a ser más difícil. Los rendimientos de los fondos están por debajo de lo que deberían. Sí ha habido un problema serio para el sistema. Para el sistema, para el aportante.
Para el sistema. Para el aportante. Sí. Para ustedes no. Han seguido ganando las mismas utilidades. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, Pero pero planteemos soluciones. Raúl Díaz pregunta, ¿el porcentaje obligatorio que se va a descontar de las compras, o sea, el aporte por consumo, Sí. asumo que se refiere, ¿va a la AFP o a la ONP? ¿Cuánto proyectan recaudar conforme se va implementando ese plan? Eso va a cuentas de ahorro individual. Todavía no se ha definido si va al sistema. No va a la ONP, eso es claro. Pero no se sabe a dónde va exactamente y cómo va a funcionar ese mecanismo. Eso tiene que definir la Podría SBS. ir eventualmente al sistema privado, de repente se licita, no lo sabemos. O sea, que el Estado les da un pago. El Estado se traslada a algún la bolsa gestor y- para Ahora, que yo te multiplique hago el una dinero pregunta, y Aldo. pague una Aldo, comisión. ¿cuánto crees que puede aportar por consumo Claro. un ciudadano? ¿Cuánto? Escúchame, Bienes y servicios, ¿cuánto? no, es todos los consumos. O sea, Está si tú bien. dices que la Todo, persona, pues. que 600 sol... No, pero No, dice consumo. bienes y servicios. Claro. No, Bienes pero- y servicios. Pero Hay que un montón de aparte, cosas que no pagan IGB. es que no tiene nada que ver con el IGB, es consumo. Es consumo. No, o Pero sea, ya, o sea, pero- no es- o sea, pero si tú dime, compras papa y la papa no paga IGB, igual ese consumo, si tiene boleta, escúchame, te pagan está bien, pues, el pero la 1% de gente consumo. en el mercado no me dan boletas. Exacto, pues. no pagas No IGB. pago IGB. pues, Ya, Aldo. pero Tengo que ir al supermercado siempre Ya. a comprar. Te pregunto así, claro. ¿Cuánto crees que puede aportar mensualmente alguien por consumo? Escúchame, no lo sé, ¿ya? No lo sé, porque no conozco a la gente. Pero una persona que se gana 2.000 soles mensuales, consume, vamos a decir que consume 1.000 Ya. con boleta. Ajá. Esos son 12.000 soles al año, 1%. Pero, Ya. a ver, es un mecanismo que trata de fomentar la 120 formalidad. soles por Pero consumo. es que lo que pasa es que estamos como que yendo al revés. Es un mecanismo que busca fomentar la formalidad, Pero- que busca más. Pero Entonces, lo que haces con una mano lo borras con la otra. Supuestamente fomentas la formalidad con el aporte por consumo, pero el aporte de los pero independientes. entonces ¿qué? Lo eliminamos y no hacemos nada con eso. No, pero quítale, pero quítale pero- el techo, ¿no? No, No, y hazle una cosa menor, ¿no? Una cosa pero, dentro de un esquema mucho más pero interesante. el techo es para la gente de altos ingresos. Además, yo creo que el error es que el techo le dan mucho a gente de altos ingresos. El monto debería haber sido más acotado para que el tope sea 2.000 soles, independientemente y todo tu ingreso va. Y los de altos ingresos no reciban, porque los de altos ingresos no es el problema del país. Sigo, pero que la gente no se quede sin preguntar. Carlos Rojas pregunta, si a las finales la pensión mínima sale de nuestros impuestos, lo que dijiste tú, Fernando, entonces ¿cuál es la diferencia con la pirámide de pensiones estatales? Al final va a salir de la ONP. No, porque en el sistema de cuentas individuales hay una gran parte del aporte que va. En el de cuentas, el sistema de reparto, el dinero entra y sale. Hoy día, lo que un afiliado de la ONP aporta se usa para pagar pensiones. No hay fondos. No hay fondos para pagar. Cuando el de la AFP aporte o decida ir, porque acuérdense que es voluntario, decida ir a pedir una pensión mínima, tiene que poner gran parte de su dinero. Esa parte del dinero es lo que le va a pagar la pensión los primeros 5, 10, 15, 20 años. Y en la cola es que el Estado va a poner la diferencia. No, ¿sabes por qué? Porque si yo gano sueldo mínimo y aporté 20 años para ganar mis 240 unidades de Sí. aporte, lo que yo tenga acumulado, haciendo cálculos del sueldo mínimo en los últimos 20 años, que viene desde 500 Sí. soles a la fecha, me va a cubrir una pequeña fracción de la pensión. La otra la va a tener que poner el Estado sí o sí. No importa la participación de la AFP. No, pues tú importa. le pasas el fondo. No Ahí importa. está Pero financiado dice que aparte. Lo que ya se rentabilizó ya lo hizo la AFP y solamente el cachito adicional. viene a Claro, la- todo el fondo Está bien. va con rentabilidad Todo el y fondo aporte. va, Sí. toda la cuenta Sí, individual sí. de capitalización va. Pero no es un diferencial que nos ofrezca la AFP. A lo que yo me refiero es que yo, sin reforma, podía pasarme y obtener la pensión mínima de 600 porque soles igual. La libre desafiliación hoy día no existe. Igual. No existe tan fácilmente. Tienes que Pero cumplir- existe. Pero muy poca gente puede hacerlo. O sea, la ONP no lo recibe. Existe. Pero Sí, existe. pero no para todos, pues. Pero existe. Sí, existe. Carlos Rojas pregunta, y voy a leerlo junto con Carlos Canseco porque tienen que ver lo mismo. Carlos Rojas dice, cuando se reventó la burbuja hipotecaria del 2008, ¿cuánto fue la rentabilidad de los que se jubilaron en ese momento? Y Carlos Canseco, semejante, dice, desde el año 2006, solo 4 años el rendimiento fue negativo, todos los demás son positivos y suman más de 462% anual, más de 9%. Cuando se reventó cuando hubo la crisis de la hipoteca subprime, ¿le fue bien? La gente que no le fue bien, no, le fue mal a todo el mundo. Ujú. Sí, no, los fondos ahí rindieron
el fondo 3 puede haber estado 20% abajo. La verdad no tengo el número en la cabeza, pero fue durísimo. Lucho Díaz pregunta una cosa, es un Patreon, pregunta algo que se me quedó a mí en el tintero, pero no quería preguntarlo porque tampoco, no tengo mucha idea de eso. Pregúntele a Ferrini cuántas personas conoce con más de 100 años, porque tú dijiste que efectivamente no es el promedio de edad, pero está en las tablas de mortalidad. Yo no conozco a ninguna, yo no sé cuántas conoces tú. La bisabuela de mi esposa vivió 102 años. 102. 102. ¿Y cobró pensión? No, en esa época esa señora no existían las AFPs. Esas tablas, No, pero, Aldo... Pero cambiémoslas. Mi punto es... Pero escúchame, mira, esa parte me gusta. Tú dices cambiémosla. Empiecen ustedes. Pero yo te quiero decir una cosa. Las tablas de mortalidad es matemática pura. Hay gente, mira, esperemos el censo. Hay gente que vive más de 100 años. Pero estamos hablando del 0.3%. Estamos hablando del 0.3%. ¿Afiliada de las AFP? No, porque las tablas de mortalidad son generales. Ya, pues. Pero la gente que está en las AFPs, que es la formal, que es la dependiente, tiene probablemente una mayor expectativa de vida que el peruano promedio, porque tiene más acceso a salud, porque tiene más beneficios. Entonces, existe. Y acá no estamos inventando, no estamos creando, no estamos alargando la vida para que la plata se la quede alguien. Los números dan eso. Pero ahora, regresemos al otro lado. O sea, no te cambia. Si tú acotas la tabla de 110 a 100, no te cambia el resultado. O sea, analicemos los números. Es un tema que ha sido muy mediático, pero no es relevante. Pero ustedes necesitan entonces un asesor mediático, un asesor político. Porque pero nadie me da una hora como tú para conversar. Me dan 3 minutos. Es verdad. Pero desde que escuchamos, no sé si se acuerdan, al vocero que me parece que era Habitat. Sí, yo prefiero abstenerme. Sí, bueno, lo digo a cámaras, pero escuchamos al vocero de Habitat que decía, lamentablemente la gente vive más, hermano. Entonces, Jorge Calmet dice, el aporte de 2 a 5% de los independientes está hecho simplemente para que las AFP ganen comisión y luego tiran el muerto al Estado. No, para nada. Ya. Que el sistema sea libre es el inicio del himno Somos Libres, dice Carlos Rojas. Bueno, voy a ir leyendo de corrido. Bueno, acá está lo de las empresas relacionadas, que ya te lo pregunté, así que no lo repito. Acá Lucho Díaz dice, hasta cuando vas a un restaurante y el plato de comida está malo, no te cobran el plato, ¿no? Porque el servicio se cobra. Esa es una cosa que me quedó en el tintero, que es... Claro, tú dices, ustedes igual tienen unos gastos fijos, ustedes igual tienen que pagarle al conserje, al que limpia la oficina, el que hace las inversiones, etcétera, el que conversa con los clientes. ¿Cómo ocurre en un fondo privado? Un fondo privado, cuando el mercado está a la baja y pierde o invierte mal, ¿cómo cubre esos costos? Los fondos mutuos. No. Los fondos mutuos son voluntarios, son privados, y si el fondo grupo tiene una renta de decir, te cobra sobre el activo administrado. No, ni siquiera es sobre el activo, igualito que hoy día cobramos nosotros sobre saldo, es exactamente todos los fondos mutuos del mundo. Pero y un wealth manager, digamos, alguien que maneja las fortunas de gente con plata. También cobra fijo. ¿Fijo? Sí. Mira, invítalos, te lo aseguro. No sé si todos. Bueno, pero no es que sea una cosa rara. Ajá. Es mi punto. O sea, existe. Escúchame, yo quiero hacer una pregunta por la que acaban de pasar a mí. Sí. Yo tengo mi fondo, ya viste cuánto tengo mi fondo. Llego a los 65, me parten mi jubilación hasta los 110 años. Me muero yo. ¿Cuánto le toca a mi esposa? ¿Escogiste retiro programado o renta vitalicia? Renta vitalicia. La renta vitalicia a tu esposa le va a tocar el 48%, si no me equivoco. La mitad. Sí. Acá justo Fernando Rojas preguntaba si tengo 100K en mi cuenta y muero, mi familia, ¿cuánto hereda? Eso es en lo que acabas tu de cuenta, toda la plata es heredable. No hay nada que se queda en el fondo. Si estás en la FP. Si estás en programada. Si estás en programada. Pero si estás en renta vitalicia, sí, pero cobras 42, se muere el otro, sí, no hay más. La renta vitalicia se acabó, suena el silbato. La renta vitalicia no es hereditaria, pero si vives hasta los 110 años, te sigue pagando. Ahí pierde plata. Cosa que no sucede. No, pero mi punto es una opción. Nadie está obligado a tomar la renta vitalicia. Yo sí creo que la renta vitalicia es un buen producto para un grupo de gente, pero nadie te obliga. Y nosotros no vendemos renta vitalicias, no tenemos nada que ver con el negocio de renta vitalicias. Pero es un producto que está. Hay retiro programado, habría las rentas privadas. Pero es un producto que ustedes ofrecen. No. Está en la web. No, las opciones. Pero es una opción. No es mi producto, pero estoy obligado a hacerlo. Está bien, pero es un producto que ustedes ofrecen, pero hay que explicarle la letra chiquita del producto. Pues. Decirle a la gente que le va a tocar 42 y si no hay esposa le va a tocar al hijo 14 y si no hay hijo le va a tocar a la mamá 14. Sí. O sea, esa parte, la letra chiquita no se la cuentan. No, sí se la contamos. Sí se la contamos, ¿ya? Pero a ver, ojo, creo que estamos regresando a algo que ya discutimos. Yo sí creo que hay que evaluar más alternativas
que la renta vitalicia y retiro programado para el que no pueda retirar, que tiene 40 años. Y tenemos tiempo para hacerlo. Trabajemos, intentemos a ver Pero qué opciones hay. Eso que nos estás diciendo ahora, lo dijiste en Canal N, en Octavo Mandamiento, hace 2 años. Sí es cierto, hay que buscar más alternativas. Pasaron 2 años y ustedes Pero no han sí. planteado ninguna alternativa. No, en montones. Pero el 95.5 está abierto, hoy día es libre. Pero el 95.5 estaba antes de... Yo doy fe, Por eso, pues. yo doy fe de que plantearon más cosas, he visto el documento, pero de repente no las impulsaron lo que deberían, ¿no? Eso es- de repente no te dijeron, lo puedo con, que mostrar. con que me des lo que yo No, quiero, no. ya pues No. el Fujimorismo, ¿no? Ya, No, pero no tiene, no. Pero en fin, o sea, lo que yo sí te digo es que nosotros desde hace años venimos haciendo propuestas. La CT, Y ya, algunas pasan, otras no. Juan Pero Carlos- seguiremos trabajando. Juan Carlos Amaya dice, ¿la CTS te paga un interés más alto que la AFP y no cobra comisiones? No, no es cierto. La CTC no paga más alto. ¿Seguro? Segurísimo. En el largo plazo, Es no. financiero, ¿eh? No, pero escúchame. A ver. En el largo plazo. Es que Pero también- es que es de largo plazo. Pero la CTS Sí. en el 2018 pagaba 1%. Y los fondos pagaban 7%. José Flow dice, el caso de Fernando no es un caso atípico, es el común peruano que empieza en un trabajo formal y termina siendo informal o emprendiendo. Ferrini solo está resguardando la posición de que bueno, dale, es válido. ¿Qué más hay por acá? AFP, Daniel Pacheco decía, dice, AFP consideraba 105 años como expectativa de vida, aporto desde el 2001, no llego al 100% de rentabilidad, ¿por qué no se obligan a este sistema? Bueno, ¿AFP alguna vez ha considerado 105 años como expectativa de vida? No, nunca. Eso es mentira. Mentira. Expectativa de vida, no. Pero lo ha puesto en las tablas de mortalidad. Sí, la tabla de mortalidad. A ver, la tabla de mortalidad es un ejercicio que recoge o trata de recoger a todos los ciudadanos. Si hay uno que vive hasta los 110, Yo lo te hago una tiene que poner. pregunta. ¿Cuántos hay que viven hasta los 110? No, pues yo no sé, pero la tabla la tabla la hace. Pero es que escúchame, a ver. Es que, Pero la ese no tabla, hace- la tabla la hace la superintendencia, contrata a expertos y la evalúa cada cierto tiempo. Entonces, si queremos, analicemos. Pero mi punto es otra vez, si fuese 100, o sea, a ver, lo que quiero tratar de transmitir es que sea 110, 130 o 100, no implica que nosotros querramos alargar el tema para quedarnos con más plata porque nos beneficia. Cobramos 0.00 sobre cualquier retiro programado. No tengo ningún interés. Nos cuesta plata. Pero hay un detalle, pues. ¿Cuál? Si no es 110 y es 100, la ecuación de cuánto le corresponde. Sube. Sube. Pero Sube. yo feliz. Pero entonces ayúdanos, pues, si eres feliz Porque- con eso, porque- anda, no, dile al porque- Congreso, háganos felices no a es un todos. tema de Congreso, es un tema de tabla de mortalidad, Está de bien, superintendencia. pero la superintendencia, el Congreso, la superintendencia, que alguien lo impulse. Pero si tú me dices que eres feliz con que la gente cobre más, ¿por qué no haces el ejercicio de ir a decirle a la gente que haga eso? Porque tiene que estar sustentado sobre algo técnico. Y si los expertos y la gente que sabe el tema te dice que hay evidencia, que hay 1 o 2, yo no los conozco, de repente tú no, pero que hay 0.3%, 0.03% es lo que dice la tabla, es decir, 3 de cada 1000, si no me equivoco, 3 de cada 100.000 llegan a 110 años. Lo pones, pero no impacta de manera significativa. Yo te voy a mandar un ejercicio truncando la tabla al 100 años. y Yo te hago una con 100, pregunta fácil. y la hacemos. Fácil. Si reduces la tabla de mortandad, ¿el jubilado cobra más o no? De todas maneras. Pues no sé si cobra 50% más o 0.1% Pero más. la respuesta es sí cobra más. Sí, por supuesto. ¿Por qué no reducimos? Ustedes como AFP, si tú estás preocupado por mí, como aportante, Sí. ¿por qué no le tocas la puerta a la SBS y le dices, SBS, reduce la tabla? Porque no es. ¿Por qué? Porque la tabla es un reflejo de la realidad. Yo no puedo cambiar la realidad. Tú tampoco. Si la gente vive siendo, tengo que calcularlo hace tiempo. Bruno K. pregunta, si muero y no tengo herederos, ni nadie a quien dejarle mi dinero, ¿dónde queda? Es una buena pregunta. Si no hay ningún heredero, lo que dice la norma es que la norma actual, perdón, la que se ha aprobado es que el dinero del fondo se traslada al Estado. Al Sistema Nacional de Sí. Pensiones 10 años, y lo cuida Sí, 10 años sí, y si no va al Estado. sí, Así funciona, eso así es dice lo la que- ley. Pero AFP, 0 de la plata de los afiliados. A mí me Cero. quedan personalmente 2 dudas y después te doy el paso a Fernando para cerrar. Nos quedan exactamente 8 minutos. Me quedan 2 dudas. La primera, ¿cómo va a ser ahora la afiliación obligatoria de 18 años? Es decir, una persona va a tener que afiliarse a una AFP a los 18 años independientemente de si su trayectoria de vida hace que No. el tipo no trabaje en un No. trabajo formal nunca. No. A los 18 años, el default va a ser la ONP. Ya. A partir del 1 de junio de 2027. Ya, pero va a tener El que default afiliarse se va a un tener- sistema va de a estar en un pensiones. sistema. Pero, Independientemente ojo, de si no va a trabajar un cortito, si no Sí. va a trabajar nunca en un trabajo que le va a hacer aportar. Así es. Y, Ojo, y pero- si va a trabajar un año de su vida, igual ese año aporta y nunca más. Así es. Como es hoy día. Pero- porque igual te aporta, igual. El menor de 18 años
a junio del 27 va por defecto a la ONP. Pero el mayor de 18 años a junio del 2027 Que nunca ha aportado. va por defecto a la AFP. Sí. Y es algo que a mí no me encanta, si quieres que estés sincero. Porque hay un montón de gente que nunca ha aportado, que nunca va a aportar, que va a entrar en estos sistemas y que nos genera un problema de logístico. Pero operativo. pero yo hubiese preferido que se vaya Esa es una y confesión. lo propusimos, ¿ah? Aldo, esa es una confesión de parte, porque estás diciendo eso, hay un montón de gente para la cual la AFP nunca va a servir. Muchísimo. Pero lo he dicho desde el comienzo. ¿Ah? Lo que pasa es que se va a afiliar por default al sistema alguien que ya tiene 55 años y que nunca aportó, nunca estuvo en el sistema. No está parejo. Ahora, no le va a costar nada a él porque no va a aportar. Eso es lo que están haciendo con los independientes. Aldo. No, hay mucha gente que toda su vida ha pasado por recibos honorarios y hoy día a los 45 años le vas a meter un sistema para que le quitarle 5% de su ingreso y que no lo vean nunca más. No, porque muchos de ellos ya tienen parte en su fondo. Muchos. No Pero escúchame, yo te lo concedo. Hay que tratar de ajustar ciertas cosas porque el sistema no es perfecto y no puede ser un sistema para cada individuo. Es un sistema colectivo. Y esa es la complejidad también. Yo te pregunto, Aldo, ¿por qué ese reconocimiento de parte de que sí hay que cambiar, sí que podemos bajar la tabla, sí que tenemos que mejorar, sí que hay que... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora, ya con la ley montada, con el reglamento montado, por qué el MEF hizo un borrador de reglamento y dijo, oiga, denme sus aportes todos? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero hace 10 años que damos aportes. ¿Eh? Hace 10 años que damos aportes y lo dije hace un rato. Pero ahora, esto es lo que me estás diciendo ahora, esto que me estás diciendo ahora, sí puede ser mejor por acá, sí puede ser mejor por allá, sí. ¿Por qué no lo hicieron, pero con la bandera de, oye, MEF, haz este cambio, oye, Congreso, haz este cambio, nosotros lo defendemos? Ustedes se han quedado esperando, sentados, la reforma. ¿Vieron la reforma con todos estos acápites que están considerados, que ya los he mencionado más de una vez, y no hicieron un solo movimiento? Nada. Pero nada, no, nada. Eso no es verdad. Tú mira y googlea la cantidad de veces que hemos aparecido en prensa, en medios, en conferencias, hablando de reforma, hablando de cambios, hablando de temas que se tienen que discutir. No todos, hay unos temas que están saliendo ahora, otros que no salían antes, pero sí hemos impulsado reforma. Y lo que yo estoy diciendo es, esto no termina aquí. Hay que implementar lo que hay y empezar a ver qué cosas se pueden mejorar. El sistema no es perfecto, lo dije desde el día 1. Pero la reforma pero es mejor que el anterior. El sistema. Lo ha mejorado. Es mejor que el anterior para ustedes. No, para todos. Para ustedes. Pero ahí ya te dije, discrepamos. Yo sí creo que el sistema es bueno para generar mejores pensiones. Para los que quieren tener una pensión. Para los que quieren tener una pensión de 600 soles y se los contentos. Y más de 600 es el piso. Ojo. 600 es el mínimo. Aspiremos a mucho más. Una última pregunta de mi lado, que es un rollo que yo tengo desde hace varios meses con este tema. ¿Por qué no, en vez de comprarle solamente bonos a Alicorp, a Telefónica, a Ferricorp, a todas las grandes, Abacus, gente que ya tiene suficiente dinero, entonces, bueno, igual necesitan financiamiento para operar, ok, te la doy. En vez de solo comprarles a ellos, ¿por qué no? Y entiendo que se planteó en un momento en Chile hacer lo mismo, en el estallido social. ¿Por qué no hacemos un fondo, alguien que lo maneje y que invierta en MIPES, la plata de las AFP? Obligamos a las AFP a invertir 2% del fondo en MIPES para que generen el desarrollo del pequeño empresario peruano que necesita una opción de financiamiento a Dionisio Romero con el BCP y a Rodríguez Pastor con Interbank. Esa es una pregunta sumamente válida, difícil de responder. ¿Por qué? Porque el objetivo es sacar la mayor rentabilidad al ciudadano. Realmente va a ser una diferencia 2% de tu fondo que lo metas en MIPES, que además ni siquiera estás seguro que todas van a quebrar y no te van a pagar. No. Y así contribuyes con tu sociedad. Y escucha, y lo hemos hecho un montón de veces en temas de infraestructura, carreteras, etcétera. ¿Qué me preocupa a mí de obligar? Y es lo que vimos en países como Argentina, por ejemplo, que cuando se pone un límite mínimo, después es muy fácil subir el mínimo. Entonces, tú dices 2, ok, 2 para acá, 2. Pero después viene un gobierno que quiere incentivar la economía y ahora es 5. Ya 5 no es tan gracioso porque es 5 de tu plata. Y después te dice 10. Pero es un punto válido, hay que evaluar qué mecanismos hay. De repente, y otros países lo que hacen es, entra un COFIDE, pone la parte de garantía y la plata encima la pone un sistema previsional con una tasa acotada por la garantía e incentivas el mercado independientes o MIPS. Eso se puede explorar perfectamente. ¿Ustedes esperan que los jubilados vivan con su pensión o esperan que su pensión sea para una ayuda, pero que igual sigan trabajando? Ahora, la aspiración es que los jubilados vivan con su pensión. Ahora, la realidad es que la pensión va a ayudar en parte, pero probablemente vayan a seguir trabajando un poco más allá
de la edad de jubilación. Esa es la realidad del país. Una Y pregunta- tenemos que ver cómo la cambiamos. Una pregunta final. Han ganado hasta julio 263 millones. ¿Cuánto estimas que van a ganar hasta fin de año? 400, como has comentado todos los años. Pero, Fernando, estamos rezando lo mismo. Sí, ¿Por sí, qué? pero hemos hablado del tema de las utilidades un montón de veces, ya creo que puse mi punto claro. Sí, debe ser como 400 como ganó, pero la rentabilidad yo creo que va a estar este año 8%, 9%. Pero sí, creo que tú sí lo entiendes, pero quiero saber si es que el sistema privado de pensiones entiende que política y comunicacionalmente hay un problema cuando tú le dices a la gente te voy a dar 600 soles mensuales y yo voy a ganar 400 millones al año. Yo entiendo la lógica que genera eso. ¿Ya? Entiendo que la AFP es una cosa, que tu fondo es otra cosa, que depende de cuánto aporte. Yo lo entiendo. Pero comunicacionalmente eso es inviable en un sistema que tiene que tener legitimidad popular, ¿no? Mira, nosotros no estamos diciendo que tu pensión es de 600. La pensión mínima es 600. Y tenemos que hacer todo lo posible para que sea mayor. Ese es el objetivo que debemos tener todos. ¿Cómo es mayor? ¿Cómo se puede lograr una mejor pensión? Y aquí no hay otra solución, hay que ahorrar. Y hay 3 fuentes de ahorro. Uno mismo, la familia que te mantiene, o el Estado vía impuestos, que termina siendo uno mismo. No hay otra forma de ahorrar. No es lo mismo. El impuesto, tú pagas impuestos, los impuestos, es tu el productividad. 80% los pagan los pericos, ¿no? ¿Los qué? Los pericos, ¿no? El 80% de los impuestos los pagan las grandes empresas en este país, que se mojen, o sea, que al final No, saquemos un poco... 80.000 millones de soles de impuestos son un IGB. Y eso lo paga el consumidor final. Más el impuesto. No es tan cierto. Sí, pero bueno, tendrían que ser impuestos que pagan, que compran a los pericos. Bueno, pero lo que sí está claro es que la pensión mínima se va a completar con esos impuestos, pues, Sí, totalmente. los que pagamos todos. Totalmente. Y hay que tratar de que sea lo menos posible. Por eso hay que aportar más, para que menos gente necesite la pensión Pero es mínima. que no es tan fácil como aportar más. No es fácil. Dile al que gane sueldo mínimo que aporte más, a ver si puede. Pero yo no he dicho que es fácil. Es súper difícil. Eso lo tengo clarísimo. Pero eso no quiere decir que tiremos la toalla y nos rindamos. Hay que ver de qué manera contribuimos. Ese es mi punto. Yo creo es muy difícil acumular para pensión. Es muy difícil convencer a alguien de 25 años que voluntariamente ahorre para cuando va a tener 65. La gente no lo hace voluntariamente. Yo no lo hice. Tú no lo hiciste a los 25 años voluntariamente para tu pensión. No. Por eso, ¿para tu pensión? Para mi pensión. Ah, Era trabajador formal. No, obligatorio. Obligatorio. Pero, ¿pusiste algo voluntario o no? Obligatorio, sí. Para tu pensión. Cuando lo necesité, eres uno lo de saqué. 100.000. Eres como el de 110 lo saqué y años. lo necesité. No existe ese material. Me gusta esa parte que dices que no existe el de 110 O sea, sí, años. Porque o sea, esa es la tabla que ustedes, eres que uno ustedes de los eres avala. uno de 100.000. Pero, escucha, no caigamos en juegos. La gente, todos, somos más cortoplacistas. Esa es la realidad en Perú y en el mundo. Y por eso los sistemas en el mundo son obligatorios. Porque corregir el no ahorro desde joven, por el efecto de capitalización, es demasiado caro para el país. Pero escúchame, a mí me encanta la discusión. Acá me dicen, el 50% de la base tributaria es IGB, pero retenido y pagado por pericos. Pues, ¿no? Al final son las cosas que te vende el mall, que te vende el supermercado. Pero ¿quién lo paga? ¿El consumidor? Sí, digamos, no lo sé, ¿no? No, el consumidor paga, porque el perico, no sé qué decía, el perico, la empresa. El perico, la empresa. Principal contribuyente. Principal contribuyente, ya. El principal contribuyente. Perico, entendí yo. El principal contribuyente, o sea, paga IGB lo que consume, pero lo suma el IGB lo paga el ciudadano. Punto. Aldo, muchas gracias. No, Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Fernando. De verdad, Pablo. Hemos hecho una, creo, muy útil conversación para la gente. Encantado. Hemos hecho números récord también, así que muchas gracias. Les agradezco. El canal les agradece su presencia. Y nada, creo que no pude haber tenido mejores invitados para tocar este tema. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por estar. Hasta la próxima. Nos pasamos de tiempo. Chao, chao. Listo. No trabajamos